Sean bienvenidos a Yo Leo. En esta época de individualismos, en donde muchas veces pecamos de narcisistas, egoístas y demás cosas que giran en torno a nuestro ego, a veces se nos olvida nuestra comunidad, o mejor dicho, nuestras comunidades. Muestra de ello es que a veces nos olvidamos de nuestra familia. Siempre hablamos cuando comenzamos a reflexionar sobre quiénes son nuestros ejes, para bien o para mal, no siempre va a ser algo positivo. Muchas veces se nos olvida el eje de la familia. Si nosotros comparáramos la sociedad actual con sociedades del pasado, veríamos que tal vez ese es un pequeño punto de diferencia. La hora de la comida, el tener que ir a visitar a los abuelos, a los tíos, a veces ir a vacacionar, pensando en esa convivencia, ¿no? Porque obviamente hoy también la era tecnológica también nos ha acercado a esos aspectos familiares, y entonces ya no es obligatorio ir a viajar a otra parte de la ciudad o a otra ciudad, incluso a otro país, para ese vínculo familiar. Pero también el otro lado, la otra cara de la moneda de la tecnología, es que a veces nos separa hasta del núcleo familiar, ¿no? Ya a la hora de la comida, ya muchas veces ya estamos más concentrados en el dispositivo móvil y ya ni siquiera conversamos con el que tenemos enfrente. O también las vicisitudes de la vida hacen que los horarios de comida ya no coincidan. También las facilidades para tener pantalla, ¿no? Antes muchas veces la hora de la televisión era la hora de la unión familiar porque tenían un vínculo. ¿Por qué hablo de estos aspectos? Porque justamente uno de los temas que vamos a tratar en este día en Yo Leo toca ese tema, el vínculo familiar, la cercanía familiar, toda esa simbología de la familia e incluso qué estamos dispuestos a hacer cuando un familiar no la está pasando nada bien. Entonces, ¿por qué toco ese tema? Por una simple y sencilla razón. Porque en recientes fechas salió a la luz una novela que sí, su tema es de misterio, es de aventuras, el eje rector es resolver un crimen, pero tiene este telón de fondo, tiene este hilo conductor de la familia y lo que uno está dispuesto a hacer por la familia. ¿A qué novela me estoy refiriendo y en consecuencia quién es nuestra invitada del día de hoy? La novela a la que estoy haciendo referencia es esta que, si ustedes son asiduos a este proyecto, ya habrán visto la correspondiente reseña, que es la novela La tragedia de Duarte Rivas. En consecuencia, ¿quién es nuestra invitada? Nuestra invitada es su autora, Victoria Oleta. Entonces, sin más preámbulo, Victoria, en verdad, muchísimas gracias por darle un espacio de tu tiempo a Yo Leo. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Leonel. Gracias por invitarme, sobre todo al canal, y pues me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en comunicación contigo y de compartir. También, pues cabe agradecerte lo de la parte en la que se hizo la presentación, te agradezco muchísimo, la verdad es que estoy encantada y estoy muy contenta de estar aquí. Espero que esta charla sea bastante amena. Créeme que lo será porque nuestro hilo conductor o nuestros hilos conductores son algo importante, algo que nos va a llevar a la reflexión, ¿no? Un poco como lo que decía yo hace unos minutos, la importancia de la familia y demás, y justamente ahorita tú compartías los puntos concatenantes entre tú y yo, ¿no? Por un lado, pues tu novela fue publicada por Libro Objeto Editorial, entonces otra vez, si ustedes son asiduos a este proyecto y tal vez a mi carrera, pues mi primer libro también fue publicado por Libro Objeto Editorial, entonces tanto tú como yo, Victoria, ya pertenecemos a la familia Libro Objeto Editorial. A su vez, pues hace unas cuantas semanas, o mejor dicho, hace unos cuantos días, tuve la fortuna tanto de leer y en consecuencia reseñar la novela, y también posteriormente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, tuve el honor de presentar, ¿no? En Círculo de Poesía, tuvimos la oportunidad de presentar, ¿no? La primera presentación formal de esta novela intitulada La tragedia de Duarte Rivas, pero el propósito de esta charla es desmenuzar todo, tanto la novela, pero también a la autora y también otros puntos, ¿no? Y eso justamente me lleva a el primer tema. ¿Qué te parece, Victoria? Si el primer tema que ponemos sobre la mesa es ese. ¿Por qué escogiste este símbolo tan importante para la sociedad como es la familia? ¿Por qué la protagonista de tu novela es una persona que, aunque es joven, se sale de este status quo hoy? Tan de la actualidad, ¿no? Justamente, no está hablando todo el tiempo con su celular, no hace referencias a redes sociales, cosas por el estilo, o sea, como que es de la vieja escuela, ¿no? Como se dice, ¿no? Está teñida o está ceñida, mejor dicho, a ciertos usos y costumbres del pasado. ¿Por qué tomaste esa decisión de que uno de los símbolos fundamentales de tu novela, La tragedia de Duarte Rivas, sea la familia? Bueno, en parte, de hecho, algo que había, también creo que un punto importante que hablamos en la presentación justamente es mi apego a mi familia, ¿no? Sobre todo, que yo me crié en la casa de mis abuelos, pues tiene relación con la protagonista. Y también
yo soy una persona a la que le gusta mucho la tecnología, pero no soy una persona que esté todo el tiempo en redes sociales o muy activa. Entonces, creo que en parte se refleja un poco esa idea de no todo gira alrededor de la tecnología, ¿no? A mí, la verdad, me gusta mucho la tecnología, o sea, me gusta mucho todo lo de los aparatos, o sea, desde pequeña, pues, hablamos sobre mi abuelito comprando el CPU, yo moviendo la computadora, todo, ¿no? El monitor. Pero sí es algo que creo que no es un eje central en mi vida. No, mi vida no gira en torno a las redes sociales, mi vida no gira en torno a estar conectada constantemente. Me gusta la tecnología, sí me gusta, la disfruto y hay momentos en los que disfruto esta parte, pero también me gusta mucho lo de las relaciones sociales, relación persona a persona. Y eso creo que es algo que se refleja bastante en la novela. No le quise dar esa importancia porque creo que las relaciones humanas son más importantes, sobre todo en la actualidad, y de esa manera se pueden hacer, se forman o se forjan lazos más profundos que a través pues, de la tecnología, ¿no? Entonces, creo que ese fue el principal motivo, en parte por lo que escribí esta novela. No quería centrarme en lo actual, quería como una mezcla de lo antiguo con lo actual. Si te fijas, hay algunos mensajes de texto y todo esto, pero no se habla o no se centra la historia específicamente en la tecnología o en las redes sociales. Creo que es parte de, pero no es la vida de Amalia, ¿no? No gira en torno a toda esta historia de la tecnología y todo esto. Y pues en cuanto a la familia, pues creo que ya con eso está dicho el por qué las relaciones personales son muy importantes, pero las relaciones familiares ah, son esenciales, ¿no? Y creo que las relaciones familiares siempre son las que van a estar, pues, a tu lado apoyándote, siempre son quienes te van a dar fortaleza para realizar cualquier cosa que tú quieras, algún sueño que tú quieras llevar a cabo, y por quien creo que vale la pena siempre arriesgarse, ¿no? Claro, cuando pues cuando es recíproco el sentimiento familiar. Sé que a veces no siempre lo es, pero la mayoría de las personas, pues tenemos a nuestra familia, son quienes nos apoyan, son quienes nos pues son como nuestro muro de contención, ¿no? Entonces, es por ello que para mí siempre ha sido muy importante la familia y creo que esa parte es algo que posiblemente dibuje siempre en mis novelas o sea una parte esencial por lo menos. Y es importante eso que comentas, porque como yo lo digo, sí, la tragedia de Duarte Rivas sí es una historia de aventuras que empujan a la protagonista, Amalia, a técnicamente resolver un crimen para limpiar, ¿no? La imagen de su abuelo, que es precisamente Duarte Rivas, de ahí el título de la novela, ¿no? La tragedia de Duarte Rivas es eso, fundamentalmente, ¿no? Su tragedia es que lo inculpan, ¿no? Del brutal asesinato de su novia de la juventud y pues justamente siguiendo también el tópico, ¿no? De pueblo chico, infierno grande, toda la comunidad pues se entera del suceso, se entera del señalamiento, a pesar de que legalmente no es inculpado, fue el principal sospechoso, pero derivado de que el señalamiento fue de la madre de la víctima, pues como que le dieron más credibilidad al señalamiento. Pasan los años, ese estigma que padece Duarte Rivas se ve reflejado en su familia, ¿no? Y es hasta una segunda generación, es decir, la nieta de Duarte Rivas, en este caso Amalia, que es la que también está siendo atacada por la sociedad de manera tanto implícita como explícita por este estigma que lleva a la familia. Y ahí es donde justamente, ¿no? Este tema de la familia es importante, ¿no? Tanto para bien como para mal. ¿Quién diría que pensemos que si hubiera sido el culpable Duarte Rivas, es el señalado y su decisión de juventud le termina repercutiendo no solo a sus hijos, que son como la generación inmediata, sino pueden ser a los posteriores. Y la otra cosa que también destaco es como ese acto como de rebeldía, por decirlo así, por parte de Amalia, ¿no? Que Amalia no se queda cruzada de brazos, como tal vez sí ocurrió con la generación que le precede, ¿no? Que era la generación posterior inmediatamente de Duarte Rivas, pues uno esperaría que los hijos de Duarte Rivas tomaran cartas en el asunto porque como que estaba más fresco la situación. Y eso lleva a la reflexión. Eso es algo que tendríamos que entenderlo, que eso podría generar un choque en el momento de que alguien se acerque a la novela, ¿no? Como tú bien dices, sí, la novela está ambientada en la época actual, por eso hay WhatsApp, por eso hay mensajes, o podríamos decir, para no mencionar marcas en específico, porque no se especifica, es estas aplicaciones de mensajería instantánea, casi casi geolocalización, investigaciones a partir del uso de la tecnología, pero de repente si uno de repente no viera esos aspectos, pensaría que esta novela está tropicalizada décadas antes, muchas décadas antes, porque lo que predomina es la palabra cara a cara, ¿no? Tanto cuando Amalia está platicando con sus abuelos, entre ellos
el mismo Duarte Rivas, pues lo que se hace es a la hora de la comida, cuando ve la mamá preocupada a su hija, va a su habitación, a pesar de que pues, se ve que también podrían mensajearse o algo por el estilo para no invadir la privacidad de la habitación, como que existen esas cosas que de repente es como si fuera una máquina del tiempo, y por eso es el primer tema que quise poner sobre la mesa, porque eso es lo que salta, ¿no? Es como que dices, hey, espérate, ¿no? Y en el ámbito de la literatura, a veces un crítico podría decir, es que ese elemento es inverosímil, ¿no? O sea, si está ambientada en la época actual, hay referentes tecnológicos, ¿por qué no hacer mención de esto, no? Es decir, sí existe la tecnología, no es que sea un pueblo apartado de la civilización o de las tecnologías, de la luz, del internet, de, no sé, la señal de las mismas señales de compañías de internet, teléfono. Entonces, ese tipo de cosas llama la atención y más llama la atención por quién está detrás, ¿no? Si tú fueras una autora de cierta edad, que hayas vivido eso, no lo niego, tú y yo somos contemporáneos, sí, efectivamente, nosotros no nacimos con la tablet bajo el brazo, fue algo que llegó a nuestra vida. En tu caso, compartías esa anécdota, ¿no? Un poco de contexto, quienes no vieron esa presentación, pues justamente tú compartías eso, ¿no? La llegada de una computadora de escritorio, que tal vez para muchos hoy es algo como que lo asocian para el gaming, ¿no? Es decir, como de las computadoras de escritorio ya son para los jugadores, ya no es como tal vez para nuestra generación, cuando llegó el primer CPU para conectar todas las implicaciones de conectar el internet y que automáticamente entonces quitabas la línea telefónica, si alguien descolgaba el teléfono te jodía, todo. Ese tipo de cosas que nos tocó vivir a ti y a mí generacionalmente, obviamente alguien que lea la novela con la visión contemporánea, eso le va a generar un impacto por lo que decía un poco en la introducción, al grado de que muchas veces estos dispositivos están en la mesa, lo cual a veces tal vez hasta para nuestros padres era inconcebible, o para muchos de los abuelos, ¿no? Un poco los abuelos que hoy a veces crían a sus nietos, que muchas veces los abuelos son una generación arriba de la nuestra, Victoria, pues es la regla número uno es el celular no va en la mesa, ¿no? Y para las generaciones contemporáneas es algo inverosímil, porque su celular no nada más es para mensajear ni nada, a veces es escuchar música, escuchar un podcast, ver un programa de televisión, ver un programa, ya yo todavía sigo diciendo televisión, porque nosotros asociamos, ¿no? El ver una telenovela, ver una película, ver un partido, algo que nos llame la atención, lo concebíamos en la tele. Y hay gente de las épocas actuales, las nuevas generaciones, que ya no ven la tele como ese mecanismo de ver algo, un programa, una serie, algo, ¿no? Pues muchas veces lo ven de manera portátil y entonces realmente, o incluso están estudiando, tal vez no solamente entretenimiento, están viendo un tutorial de algo que les interesa y pueden verlo. Y para nuestra generación o las generaciones anteriores a la nuestra, Victoria, pues es un choque, ¿no? Entonces, eso llama la atención, por eso la primera pregunta era eso, ¿no? Las relaciones humanas, ¿no? Y obviamente la primera relación que tenemos socialmente hablando, pues es la familia, y eso me lleva a otro tema que también está muy vinculado con la tecnología, las relaciones interpersonales, que son estos señalamientos, ¿no? Duarte Rivas es víctima del señalamiento de una persona, ¿no? En este caso la madre de su novia, y posteriormente eso lleva al señalamiento del poblado hacia él, que esto era directo, ¿no? Era un señalamiento con el dedo flamígero, como se decía o se dice actualmente todavía, pero hoy en día los señalamientos pueden ser a la distancia, ¿no? Hoy un post en una red social puede tener las mismas implicaciones, y eso me lleva precisamente a preguntarte ¿qué importancia tiene para ti ese aspecto, ¿no? De los señalamientos, de la fama, del honor, de la honra, del nombre, ¿no? Como se decía antes, ¿no? Es que tienes que ser una persona que busque limpiar tu nombre o dejar bien asentado tu nombre tanto vinculándolo con tu novela, pero también de ti, Victoria, ¿no? Porque ahorita ya tu nombre ya está vinculado con una novela y entonces ya trasciende más, ya tu nombre no nada más es una serie de palabras escritas en documentos oficiales, ¿no? Un acta de nacimiento, el CURP, tus certificados de educación, tu cédula profesional, ni nada. Ahorita ya tu nombre ya se va también involucrando a otros sectores, y cuidar el nombre y todo lo que representa el nombre. Para ti, ¿qué representa esa visión, ese concepto de el nombre y defenderlo y luchar porque el nombre esté bien posicionado, tanto socialmente como otras aristas? Bueno, creo que yo nunca he sido una persona muy pública. Eh, Tengo un reducido grupo de amigos, pero sí es un poco impactante el hecho de que, como dices, mi nombre esté ya vinculado a una novela, porque de alguna manera ya hay eh, cosas sobre mí en Internet, ¿no? Si tú ya buscas el nombre, ya hay resultados de la búsqueda, inclusive para los registros o el registro del libro, está un poco ligado ya también al nombre, con algunos reels que pues ya sabemos que subes
todo el internet y internet ya te muestra absoluta, o sea, no hay filtros, ¿no? Y creo que es importante, yo nunca he sido una persona que ha buscado como este reconocimiento, de hecho, no me gusta, generalmente soy muy de bajo perfil, pero, me da mucho gusto que si mi nombre sea conocido justo por una novela, ¿no? Es algo que ha sido mi sueño y creo que lo más importante. En mi mente siempre ha sido yo siempre he sido de separar a la persona del autor. Las cosas personales de la vida de cada quien, pues, son personales, pero creo que, una persona como autor, pues, ¿quién no estaría encantado, no? De que se le mencione como: "Ah, sí, es el autor de tal novela". Entonces, yo creo que eso es importante y yo creo que, pues, una vez que tu nombre se hace más público, ya es algo que uno debe de cuidar, ¿no? Es algo que uno ya debe de respetar también. En parte eso del señalamiento público sí viene, pues, ligado también en la novela, pero creo que el señalamiento público en estos tiempos, híjole, es complicado. Es muy difícil evitar que se diga tal o cual cosa de una persona en estos tiempos, porque siento que, como decías tú en la presentación, con cualquier video, con cualquier cosa, puedes ya señalar a una persona, ¿no? Y a lo mejor ya o dejarlo bien o dejarlo mal parado, ¿no? Entonces, inclusive si alguien creo que es difícil porque no todos opinamos de la misma forma. Siempre he sido como respetuosa en ese aspecto porque yo entiendo que yo no voy a cambiar la forma de pensar de otra persona, pero a mí lo que me gustaría es saber, que, por ejemplo, mi libro le guste o no le guste, ¿no? Incluso si no le gusta, yo estoy muy receptiva a, pues, a todos estos comentarios, ¿no? De hecho, yo también los busco porque sé que es algo que se tiene que vivir, la crítica es algo que se tiene que, pues, digamos que se tiene que experimentar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante el señalamiento, sí es importante cuidarte cuando ya empiezas pues, tener un poco más de publicidad, digamos, o tu nombre ya es más conocido, pero también creo que sí, el señalamiento en estos tiempos ya se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier tema, con cualquier algo que no le parezca a alguien más, me parece que ya hay un señalamiento a partir de ahí, ¿no? Entonces, sí es algo muy difícil, es complicado y sí hacerlo público o ser una persona pública, no me imagino, pues, autores reconocidos, ¿no? Que generalmente creo que son personas más, pues, introspectivas, menos públicas, porque muchas de las personas que escriben o que escribimos sí somos un poco más reservados, ¿no? Con nuestra vida, pero inevitablemente pasa esto, ¿no? Su nombre se empieza a hacer conocido, y creo que sí es algo con lo que se tiene que lidiar, sí es algo serio, pero pues bueno, a fin de cuentas es algo que se lleva a cabo cuando tú eres una persona o empiezas a ser reconocido, ¿no? O tu nombre empieza a ser público. Así es que creo que el señalamiento sí es algo que se debe de cuidar mucho, pero también ya en estos tiempos, pues creo que es complicado, creo que es bastante complicado evitarlo, ¿no? Es que sí, y yo creo que es algo que es un choque generacional, insisto, ¿no? O sea, partiendo del hecho que, insisto, a su vez, tú y yo somos contemporáneos, es un choque generacional porque antes todos opinan, todos tenemos una opinión de todo y de todos, pero el gran choque es que hoy todos los comentarios son públicos. Ese es uno de los grandes detalles de las redes sociales, porque, insisto, siempre existieron chismes, siempre existieron opiniones, estar platicando con un amigo, una amiga sobre alguien o sobre algo, pero se quedaba en lo corto. Y hoy, con una facilidad apabullante, aplastante, pues con el simple hecho de que yo saque mi dispositivo y publique algo en una red social o comente una publicación de alguien más, en ese momento todas mis demonios, mis envidias o mis filias van a salir a la luz. Y eso es algo que creo que todavía no se logra aterrizar en la sociedad, ¿no? De que tenemos que entender de que todas las opiniones, todos los comentarios son respetables, más no son correctos. Y esto creo que es uno de los grandes retos de la sociedad, porque, insisto, hay una apertura total, hay una libertad de expresión, pero también tenemos que saber tener el filtro, ¿no? Y filtros en el sentido tanto de pensar dos veces antes de publicar, porque a veces nos dejamos llevar por el ímpetu o por el enojo, por la alegría o por lo que sea, y también desde el lado del receptor, ¿no? Como lo que tú bien dices, todos somos susceptibles a los señalamientos, a las críticas, pero también hay un área de oportunidad ahí, para no llamarle hay un vicio, un error, que mucha gente no sabe criticar. Entonces se le olvida que detrás de una crítica, una buena crítica, hay un análisis concienzudo. Entonces eso implica tiempo, eso implica tomar distancia hacia lo que estás tú queriendo señalar, queriendo alabar o señalar los errores, pero implica una distancia. Y hoy con la inmediatez de las redes sociales,
esa distancia se acorta y entonces la gente no cuida, ¿no? Incluso a veces no cuida ni la redacción si es un comentario escrito, y a veces vemos, ¿no? La redacción como el cantinfleo, el ir y venir de la lluvia de ideas, y hay evidencia, ¿no? Que es el ímpetu, el impulso, el enojo, o viceversa, ¿no? Ver un comentario, verlo como algo personal, cuando tal vez ni está involucrado algo personal, ¿no? Por ejemplo, lo que tú bien decías, ¿no? Es un creador de contenido, es un autor, una autora de un libro, a veces está hablando, pues, de la obra, ¿no? De lo que está frente a sí, ¿no? Puede ser el video, puede ser el audio, puede ser el texto, y a veces hay gente que también como receptor incluso no lo sabe, ¿no? No lo sabe tomar en el buen sentido y lo toma personal y entonces hasta comienza a stalkear a la persona para saber de quién viene la crítica, cuando en realidad el espíritu de la crítica es una observación, un juicio de valor, pero a partir de un análisis meticuloso, minucioso, porque la primera regla para hacer una crítica es saber de lo que estás hablando, porque de lo contrario vas a caer en las falacias, vas a caer en la charlatanería, y eso es lo que la gente no mide, ¿no? No mide todas las aristas. Y eso es un poco el hilo conductor de la novela. La gente no medía qué pasaba a estar señalando a Duarte Rivas, ¿no? Las implicaciones, es decir, si la ley no demostró su culpabilidad al grado de que él no pisó la cárcel, no estuvo sentenciado ni nada por el estilo, ¿por qué seguir estigmatizando, ¿no? Y estigmatizando no solo al mismo Duarte Rivas, sino a su descendencia. Cosas que, un poco haciendo spoiler de la novela, la gente siguió sin entenderlo, porque al final de la tragedia de Duarte Rivas no sabemos las implicaciones, no hay un cambio de paradigma, no hay una moraleja explícita, ¿no? Que salieran y ves, arrepiéntanse y pídanle perdón a Duarte Rivas por tantos años de vivir en la sombra, con el señalamiento, de tal vez no poder haberse desarrollado de cierta manera. Derivado de eso, ese tipo de cosas, porque ese es el spoiler un poco, al final no va a aparecer una voz moralizante diciéndonos, ¿no? Ven, al final Duarte Rivas es, ven, tenía la razón, arrepiéntanse, ¿no? Al final no ocurre eso, no ocurre eso en la novela, pero uno como lector que tiene esta mirada holística, que tiene ese beneficio de saber el antes, durante y el delante y el detrás de la novela, uno termina la novela y comienza a decir así como de, ¿pero qué pasó? No hubo repercusiones, no hubo nada, porque alerta de spoiler de la vida, no de la novela, es que así a veces es la vida. Hay Sí. gente que se queda con una postura, que se queda con una idea, y aunque la realidad, el tiempo haya reformado esa lectura, esa teoría, esa visión, hay gente que se queda arraigada con eso o sigue teniendo la duda, ¿no? De, no, pues seguramente fue por conveniencia, algo, ¿no? Y ese tipo de cosas es cuando aporta, ¿no? Una obra, ¿no? Como en este caso tu novela, aporta ese cuestionamiento de todo lo que acabamos de decir, el señalar a alguien sin pruebas, el creerte a la primera una noticia, ¿no? Ya que está tan de moda esto de las fake news y demás. Entonces, estos puntos son los que yo destaco de tu novela, que trascienden el mismo relato. Obviamente el relato, pues es una historia de aventuras, entonces pues ya desde un principio arranca la novela llamándote la atención, enganchándote para ver qué va a ocurrir, pero además en el trasfondo esos mensajes entre líneas, que es algo que justamente intenta generar este espacio, ¿no? No solo leer lo que tienes frente a ti, sino leer lo que no está escrito, ¿no? Yo siempre hago la referencia a los Thundercats y la espada del augurio, de ver más allá de lo evidente, que es la chamba del lector, del ente social, del ente comunicativo. Eso es lo que yo destaco de la tragedia de Duarte Rivas, más allá de la historia, de las aventuras de Amalia y el trasfondo y el secreto familiar o los secretos familiares. Hay esas cosas, ¿no? De no cuidar tus afirmaciones, no cuidar tus señalamientos, qué implicaciones tiene eso, y de repente invitarnos a ser como una Amalia, ¿no? Como que quitarte estas cadenas, estos prejuicios, estos miedos y comenzar a confrontar, pero confrontar a partir de una perspectiva racional. No, Amalia no nada más se para frente a la gente que la señala y comienza a golpear y señalar y ver el ataque como la mejor defensa, sino como un juego ajedrecístico, ¿no? Por eso se me hace muy inteligente que te hayas valido de la novela de aventuras para justamente eso, porque la novela de aventuras es como un juego ajedrecístico que tiene que hacer, en este caso, la protagonista para resolver la duda, la incertidumbre, el misterio en sí, y entonces justamente sirve, ¿no? Sirve este ir atrás de Amalia, cada uno de sus pasos, para lograr desentrañar no solo el misterio, en este caso la tragedia de Duarte Rivas, del abuelo de Amalia, sino también generar esa conciencia explícita, ¿no? No es, o mejor dicho, implícita, explícita en el sentido de la aventura, implícita en, más allá de la tragedia de Duarte Rivas, esto del nombre, del legado, de la implicación del señalamiento, las consecuencias de todo, ¿no? De lo que hayas hecho o dejado de hacer. Ese tipo de cosas a mí me llaman demasiado la atención y eso me lleva a querer desentrañar ahora el misterio de Victoria Oleta, de lo que comentabas, ¿no? Una persona de bajo perfil, muy hogareña, por decirlo de alguna manera, muy familiar. ¿Cómo surge todo eso, no? Porque tú precisamente tienes
un poco de relación muy estrecha con la protagonista de tu novela, ¿no? Porque tú naciste en un estado, ¿no? En Sinaloa, de pronto tomaste la decisión de irte a Guanajuato a estudiar. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de determinaciones, ¿no? Alguien tan familiar, tan hogareña, de repente tomó la decisión de desvincularse de ese núcleo familiar para ir a estudiar, para prepararse. Hoy trabajas en algo que no está cercano a las letras, pero que de todos modos las letras te relacionan con tu familia, con tu infancia. Entonces, todos estos puntos me llevan a querer generar una pregunta fundamental que es eso justamente, Victoria, ¿cómo lograste concatenar todos estos puntos, no pensando en la tragedia de Duarte Rivas, sino en la historia de Victoria Oleta, de su vida? Entonces, alguien que nace en un estado, que está totalmente en el sur y de repente se pasa al Bajío y de repente estudia una carrera y su trabajo no está nada vinculado ni con la cultura, ni con las letras, sino en el ramo farmacéutico. ¿Cómo lograste unir esos puntos y que esos puntos dieran a tu historia, Victoria? Ah, bueno, en parte, inicialmente cuando yo me mudé, mi primer pensamiento fue: "Tengo que ser una persona independiente". Independiente, digamos, de alguna manera, porque, pues, de alguna manera, cuando estás en la universidad, pues, sigues dependiendo de tus padres, ¿no? Económicamente, bien puedes, no hacerlo, pero en parte, pues, tuve la fortuna, pero, también creo que era importante para mí desenvolverme fuera del ámbito familiar, que es el ámbito que yo siempre conocí, siempre rodeada, pues, de mis padres, de mi hermano, mis abuelos. Em, yo me di cuenta que había cosas que yo no podía hacer por mí misma, ¿no? Cosas pequeñas probablemente, pero ser independiente era una de ellas, ¿no? El simple hecho de incluso hacer un trámite yo sola en la universidad, moverme yo sola, saber, eh, algo tan sencillo como saber qué transporte tomar, ¿no? Cosas así, porque yo, pues, como bien sabes, soy de un lugar pequeño, entonces realmente no es un lugar grande, no es una ciudad donde, necesariamente te tenías que, trasladar siempre por autobús, ¿no? Eran distancias cortas, entonces, pues, no era tan complicado. Cuando yo me mudé a Guanajuato, pues, decidí estudiar en la universidad, y cuando yo estaba estudiando en la universidad en comercio internacional, pues terminé mi carrera. Inicialmente mi primer pensamiento fue, pues me voy a regresar a Sinaloa. No lo hice porque pues ya me había acostumbrado a muchas cosas aquí, a mis espacios también. Yo, por ejemplo, no era bueno, era foránea, pero muy, muy de lejos, ¿no? Yo no podía regresarme los fines de semana a mi casa. Entonces, la mayoría de mis compañeros era como de 1 hora o 2 horas de Guanajuato capital. Entonces, lo que yo hacía era en mis tiempos libres, yo me iba a escribir. Yo me iba a los cafés, me la pasaba escribiendo. Entonces, siempre fui esa persona hogareña que mencionas, siempre fui de estar encerrada. De hecho, siempre mis amigas me recuerdan como esa época, ¿no? Donde yo me la pasaba encerrada, escribiendo, escuchando música. Entonces, en parte, sí fui una persona independiente, pero de alguna manera seguía recluida, ¿no? En donde yo vivía, pero yo misma en el lugar donde yo me apostaba, digamos, ahí es donde yo quería estar, ¿no? Siempre. Entonces, pues todo este tipo me ayudó muchísimo el ser independiente. Yo seguí escribiendo, yo no dejé de escribir nunca. Cuando yo egresé, pues conseguí trabajo, bueno, conseguí trabajo en un banco, estuve trabajando en una empresa de energía. Eventualmente me di cuenta que una de las cosas que más me gustaba era, por ejemplo, ejercer en el área de compras, pero nunca dejé de escribir. Entonces, era como mi sueño, o era como mi descanso, ¿no? De mi trabajo. Sí, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo, en realidad lo disfruto muchísimo, pero también digamos, mi manera de liberar mi estrés siempre fue escribir. Siempre fue escribiendo, leyendo, escuchando música, soy muy amante del cine también. Entonces, creo que todo esto sumó para que yo en algún momento me decidiera y dijera: "¿Sabes qué? No puedes nada más estar escribiendo, tienes que hacer algo más al respecto", como subir un peldaño más. Y fue cuando justo inicié en los cursos de libro objeto editorial. Entonces, pues ahí fue que se dio todo. La verdad sí me siento muy, muy afortunada de, pues, haber dado ese paso y haber logrado publicar mi novela, ¿no? Mi primera novela. En sí, ese es el resumen de mi historia. La moraleja aquí es nunca dejar de escribir, nunca, nunca dejar de hacer lo que realmente te gusta, y creo que al final eso fue lo que me llevó a mi inconformidad también, como bien puedes decir la de Amalia, fue la que de alguna manera me llevó a escribir y me llevó a publicar mi primera novela. La inconformidad de, pues, sí amo lo que hago, sí me gusta estar escribiendo, pero ¿qué más, no? Entonces, creo que esa parte fue lo que me animó como
pues a hacer todo esto, a entrar un poco más en el mundo de la literatura. Como bien sabes, yo no, pues no estudié nada, nada relacionado con letras, ¿no? Pero claro que era un deseo que siempre tuve desde niña. Entonces, pues sí, fue algo que la verdad me gustó mucho. Empecé a tomar los cursos, me encantaron. eh, y así fue como se dio todo. Obviamente amo mi trabajo, me gusta lo que hago en el sector farmacéutico, pero amo más escribir historias, la verdad. Y justamente eso me lleva a creo que a la pregunta que todos nos estamos haciendo. Estos dos polos que nos estás compartiendo. La primera pregunta es, ¿cómo nació esa pasión por las letras, ¿no? Tanto por la lectura y posteriormente por la escritura? Y después, ya cuando estabas ya dirigiéndote a la toma de decisiones, que muchas veces es la más importante de la vida, de a qué voy a estudiar, porque tienes la proyección de dedicarte a eso, ¿cómo nació esa otra pasión que uno pensaría está en el polo opuesto del de las letras? Entonces, ¿cómo nacieron esas dos pasiones? Ya vimos cómo las supiste concatenar, porque no dejas de ejercer tu carrera, no dejas tu trabajo por escribir y viceversa, no dejas de escribir, leer, alimentar, ¿no? Esas pasiones que tienes en forma del cine, la música, etcétera. El producto final ya lo vimos, pero ahora vámonos unos pasitos para atrás. ¿Cómo nacieron esas dos pasiones que hoy sabes fusionar de muy buena manera, Victoria? Bueno, creo que una parte de la escritura justamente fue lo que comentábamos en la presentación, que nació a partir de este librero que tenían mis abuelos. Desde pequeña yo siempre vi ese librero, pues yo me la pasaba ahí con mis abuelos desde muy pequeña y veía todas estas enciclopedias y yo decía, bueno, ¿qué es esto, no? Son muchísimos libros, por curiosidad llegué a hojearlos y fue cuando pues descubrí, yo ya sabía leer, descubrí el mundo de las letras, las historias, la mitología grecorromana que en ese momento me gustaba mucho, era mi enciclopedia favorita. Inclusive llegué a leer, había una Biblia para niños ilustrada, entonces yo igual me la leí. Digo, yo creo que llegué a un punto en el que leía todo lo que tenía al alcance. También en mi casa después teníamos un librero con distintas novelas. Me acuerdo mucho que leí también esta novela, la del perfume, cuando yo tenía aproximadamente 12, 13 años. Entonces, creo que siempre he estado rodeada de esto y una de las cosas que siempre he reconocido en mí ha sido que soy muy curiosa, sobre todo cuando tiene que ver con artes, ¿no? Entonces, yo desde pequeña también siempre me ha gustado mucho el cine. Creo que ahí fue donde nació digamos, mi amor por todo, ¿no? Por la escritura, por el cine, por la música también. Entonces, cuando yo estoy escribiendo, yo escribo con música, porque a mí me genera una energía diferente cuando escribo. Entonces, yo me encierro completamente en esa parte de escuchar música, de escribir, y me encanta. Es como, no sé, me lleva a un estado, pues, de ensoñación muy bonito, ¿no? Eh, y me ayuda mucho a esta parte de mi imaginación. Entonces creo que me hace una persona un poco más creativa el conjunto de todo esto. Y bueno, en cuanto a la carrera que yo estudié, inicialmente yo había entrado a composición, eh, sí, composición de música clásica, pero con el tiempo yo me di cuenta que yo quería mantener esto como una pasión, no hacerlo no hacerlo como parte de mis obligaciones, sino como algo que me gustara, que claro, al final terminas haciéndolo de alguna manera cuando sí empiezas a ser reconocido, ¿no? Empieza a ser un trabajo. Pero creo que mi pensamiento de pequeña era no me quiero sentir obligada a escribir, no quiero que mi pasión se convierta en algo, en una obligación. Entonces, creo que eso fue en parte lo que me ayudó a decidirme por pues, estudiar economía, porque yo siempre fui una persona de humanidades, de hecho, eh, pero después descubrí, sorprendentemente, que me gustaban mucho los números, algo que yo no había descubierto en la preparatoria, ni en la secundaria, ni en la primaria, y pues me gustó. Cuando yo entré a hacer mis prácticas a una empresa en el área de compras justamente, pues yo le agarré mucho amor, ¿no? Me gustaba mucho todo esto de las negociaciones con los proveedores, los contratos, cosas que yo jamás me imaginé que me gustarían. Y me gusta esta parte de mí porque siento que no me ciño solo me puedo dedicar a una cosa que me guste, porque disfruto también esta contraparte, ¿no? De estar en el área de compras, de trabajar con números, de trabajar con cosas que no tienen nada que ver en sí con las letras, que no está relacionado directamente, ¿no? Y creo que es algo que me gusta, digamos que es como un escape para mí también. Cuando estoy muy centrada en todo esto de mi trabajo, mi escape es irme a escribir, ¿no? A la escritura. Y cuando estoy muy centrada en la escritura o de verdad me siento, no sé, bloqueada,
me tomo un descanso, ¿no? Y empiezo a trabajar con números y todo, y como que reaviva esta parte creativa. Entonces, ahí está como un poco la fusión de cómo llegué aquí. Em, Al final creo que fue eso, el hecho de que no quería que la escritura se volviera algo aburrido para mí, porque bueno, yo me conozco y yo sé que a veces la práctica, tanto practicar algo, como te digo, necesito buscar mi escape, entonces son dos cosas que me gustan mucho y las combino bastante bien cuando las necesito, ¿no? Y esto justamente me lleva a hablar ahora del proceso. ¿Cómo viviste, tanto personal como familiarmente, esta esta carambola de habilidades, de disciplinas, ¿no? Porque desde la toma de decisión, ¿no? De mudarte de estado, después iniciar una carrera en el ámbito artístico y de repente dar el bandazo al mundo de los números, ¿no? Economía. Y de repente comienzas a ejercer tu carrera de números y de repente sale Victoria y dice, estoy escribiendo, me metí a un taller de la editorial del Libro Objeto y a partir de ahí surgió la idea de una novela corta y ahora ya la escribí, ya la estoy editando y hace unos cuantos días acaba de salir al mercado. Son muchos bandazos. Entonces, ¿cómo viviste? ¿Has vivido todos estos bandazos de la pasión por las humanidades? De repente, en el momento de tomar la decisión de estudiar una carrera, decides una carrera artística y de repente das el bandazo hacia el lado opuesto, que es los números, como lo es la carrera de economía. Después ya como que comienzas a dirigirte ya de manera más constante a todo lo relacionado con los números y demás vericuetos relacionados con una disciplina científica, vamos a llamarle así, y de repente te comienzas aunque no lo hayas abandonado cabalmente, pero de repente rediriges otra vez tu enfoque a las humanidades, a las letras, y ahora das hasta el salto cuántico, que es ser una autora ya publicada, porque a mucha gente sí le apasiona el arte, escribe o canta, cosas por el estilo en el mundo de las artes, pinta, dibuja, pero nunca da ese salto cuántico en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste tú? Pero como hablábamos al principio de esta charla, nuestras comunidades también son importantes. Entonces, ¿cómo lo vivió tu familia? O sea, quiero conocer esos dos ejes, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú y cómo lo vivieron las personas cercanas a ti, Victoria? Pues de hecho creo que una de las personas que me animó mucho a estudiar justo lo de composición fue mi mamá, porque yo estaba muy indecisa en cuanto a la carrera. Entonces mi mamá me comentó, pues, es buen tiempo para que decidas si quieres estudiar algo de artes, entrar a composición, o sea, que me gustaba la música, era la mezcla perfecta, ¿no? Escritura, composición, música. Entonces decidí probar porque yo, pues, a mí de niña, la verdad, nunca entré a clases de música ni nada de esto. Creo que eso ahora eso ahora es más, más visto en estas generaciones, de que ya no es, solo tienes que ir a una clase que probablemente no te gusta. Creo que las generaciones de ahora tienen esa fortuna de que si hay algo que en lo que sean habilidosos o les guste, ya los padres generalmente los llevan, ¿no? Creo que no es un pensamiento que estaba antes. Antes era, bueno, pues yo, por ejemplo, tomé clases de danza, pero me hubiera gustado tomar clases de música, ¿no? Entonces, sí es una parte de lo que me llevó a estudiar música, entrar a composición. Yo no tenía conocimiento para nada pues, realmente de nada de la música. A mí me gustaba la música, pero yo no tenía conocimiento, ¿no? No era una experta en música tampoco. Cuando yo entré, yo descubrí que sí me gustaba, pero no era lo que yo quería, no era lo que yo me quería dedicar. Específicamente creo que lo que me gustaba muchísimo era la escritura. Me gustaba la música, escucharla, pero no era algo que yo quería, ¿no? La música como tal. Después de esto fue que yo pues hablé con mis papás y les dije, yo creo que no quiero estudiar música. Sí llegamos a hablar sobre esto de la literatura, pero yo estaba muy cerrada en ese aspecto. Yo estaba con esta idea de joven, ¿no? De yo no quiero que eso sea mi trabajo, yo no quiero que se vuelva una obligación el estar escribiendo, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo y lo quiero mantener de esa manera, ¿no? Para mí, en mi mente era, mi trabajo me iba a generar esta obligación y en algún punto me iba a, no sé si hastiar o fastidiar, pero me iba a generar este repele, ¿no? A lo mejor. Entonces, yo no quería. Después yo tenía una compañera que de hecho estudiaba comercio internacional. Ella me hablaba mucho de su carrera, me llamó la atención. Yo nunca había estado en economía, yo no tenía ningún, pues, trasfondo o conocimiento de economía, porque yo siempre estuve en humanidades, pero me gustó, me metí a la carrera, me quedé ahí. Eh,
al inicio no tenía idea de qué me quería dedicar. Generalmente en el comercio internacional pues es logística, hay varias áreas, ¿no? Logística no me gustaba. Entonces cuando yo ingresé a, por casualidad o porque, bueno, había una vacante y fue a la que entré a compras, me di cuenta que es el departamento que me gustaba. En ese tiempo, mm, por la experiencia, porque vas ingresando a tu primer trabajo, porque luego fueron mis prácticas, después me fui a otro trabajo, entonces fue mi primer trabajo. Todo esto, pues, me consumió mucho tiempo, ¿no? En aprender, en tener conocimiento, en saber cómo se manejaba todo, en adquirir experiencia. Entonces, sí, un poco en ese tiempo dejé un poco de lado lo de escribir. No lo dejé completamente, pero sí, no le dedicaba tanto tiempo como antes. Entonces, cuando ya adquirí experiencia, seguí escribiendo, retomé la escritura, escribía, pues mi mamá siempre ha sabido, ¿no? Que me gusta escribir, a ella siempre le ha gustado leer todo lo que escribo. Entonces, en este punto creo que mi familia sabía que jamás lo había dejado. De hecho, a mi hermano pues le llegué a comentar algunas veces de las novelas que escribía, de las historias. Hace tiempo que ya tenía esta como inquietud de, de poder acercarme más, de tomar cursos, de tomar talleres, de tener más conocimiento, porque estoy consciente de que pues es un gusto, ¿no? No era tomar las letras, igual en la parte de la ortografía y todo eso me fue un poco bien porque pues entré a varios concursos en la secretaria y todo eso. De alguna manera me llamaba, ¿no? Pero no al 100% como yo quería y yo sentía que había cosas que yo podía mejorar. Entonces ahí fue cuando yo me metí a los cursos. A la única persona creo que le comenté fue a mi hermano y un par de amigos. Después llegó esta noticia de te queremos publicar, nos gustaría publicar tu primera novela y fue cuando yo ya regresé con mis papás y les comenté pues toda la noticia, ¿no? Ellos estaban súper felices. A mi mamá ya sabe súper emocionada porque pues, es algo que me gusta mucho y sí, o sea, fue algo emocionante porque, como te digo, yo siento que tuve mucha fortuna de que fue mi primer curso y decidieron publicarme, ¿no? Algo que agradezco muchísimo al Libro Objeto Editorial. Y creo que, pues, no sé, así fue como se dio todo sí, fue un ir y venir entre ambas, entre la escritura y entre lo que yo estudié, ¿no? En mi carrera. Tuve que poner en pausa cosas que me gustaba hacer justamente porque quería desarrollarme en mi trabajo, mejorar en las áreas que tuviese la oportunidad de mejorar. Entonces, sí fue un camino un poco, ahora que lo veo hacia atrás, sí fue un camino largo, sí fue dedicarle bastante tiempo a una cosa y luego a otra y luego saber combinarlos, que ahorita, bueno, ya con experiencia un poco en ambas áreas, creo que ya sobre todo en mi trabajo, creo que ya pude encontrar este espacio, ¿no? Donde puedo escribir, donde hay días que dedico más a mi trabajo, hay días que dedico más a escribir. Entonces, sí, mi familia, pues siempre como que en esta parte me ha apoyado, siempre en mis decisiones, lo que sea que quieras, sabemos que es lo que te gusta, pero pues no te obligamos a hacer algo que no te guste, ¿no? O que no quieras o que no tengas pensado. Entonces, siempre en esa parte creo que he sido bastante libre, em, pero pues de alguna manera también libre, digamos, ¿no? Porque sigo comunicándome con mis papás, con todo, con cada cosa que sucede. Entonces, creo que sí sigo teniendo esta relación familiar con ellos, que justo, pues, se dibuja en la novela, ¿no? Pero, pero también esta parte de ser independiente y tomar mis decisiones y saber qué rumbo quiero seguir, eso ya, pues, me atañe solamente a mí, ¿no? Entonces, sí, fue un ir y venir, como dices, pero la verdad es que no me arrepiento. Creo que el camino que tomé ha sido el correcto, a mi punto de vista, y me gusta cómo se han desarrollado todas las situaciones que he vivido. Sí, es que justamente es toda una odisea a veces la toma de decisiones, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, haciendo una analogía con mi trabajo, que es dar clases en educación media superior, a mí me toca precisamente a veces atestiguar esos momentos, esas tomas de decisiones de a qué me quiero dedicar, qué quiero hacer de mi vida, y a veces tienes una pasión, pero también por el otro lado proyectas, ¿no? Si a eso te quieres dedicar, por ejemplo, yo me identifico mucho con tu situación, porque justamente cuando yo estaba en la recta final de la educación, o sea, yo entré a la media superior queriendo ser músico. Entonces, irónicamente, en el último año, por las materias que te obliga a tomar la UNAM, redirigidas hacia tus intereses, yo tomé la clase de antropología y me gustó mucho la clase de antropología social, al grado de que yo quería estudiar antropología social, pero antropología social no lo daba la UNAM. Entonces yo estuve en algún momento de decir, pues Ingesu, me doy de baja de la UNAM porque yo tenía el pase reglamentario al ser estudiante del CCH, pues tenía ya el pase reglamentario si cumplía los requisitos, los cuales sí cumplía para una carrera en la UNAM, y de repente yo decirle a la gente cercana a mí de, pues tal vez me voy a dar de baja de la UNAM para entrar a la ENA, ¿no? A la Escuela de Antropología e Historia. Y como que muchos de, pues, oye, pero te esforzaste, porque justamente algo que también me empujó a no querer estudiar música es que yo, como tú bien dices, yo nunca había tomado clases de música. Y entonces, en el momento de investigar,
descubrí que había un examen para entrar a la Escuela Nacional de Música, que era un examen súper difícil. O sea, de que no todos pasaban. Entonces, yo tenía experiencia, sí, yo ya tenía mi grupo, ya tenía experiencia en conciertos y demás, pero eso no es nivel profesional. Entonces, de repente descubrir que, y si no llegas a pasar el examen, te tendrías que meter a un curso propedéutico, el cual dura 3 años, lo mismo que duraba mi media superior. Entonces, como de, entonces, ¿para qué estudié los 3 años de media superior? Si me voy a volver a estudiar 3 años de propedéutico para entrar a la Nacional de Música. Además, uno decía, pues yo ya tengo mi grupo, incluso ya gano mis centavitos con eso, pues, ¿para qué quiero tener el título? Ese tipo de cosas, uno las vive de repente en un par de semanas, en un par de meses, pero de repente regresas y dices, pero bueno, yo por trámite burocrático UNAM tenía que escoger carreras de la UNAM porque si no, no podías inscribirte al último año. Y entonces yo ya escribía desde la juventud, desde la pubertad. Entonces yo dije, pues Ingesu, pon letras en primera opción y en segunda historia, porque son las dos disciplinas que me llaman. Pero yo dije, pero yo quiero ser músico, eso lo tengo muy claro, pero no aparecía en la lista porque para estudiar música tenías que pasar a la Nacional de Música, aunque esté avalada por la UNAM. Entonces, de pronto, ya cuando estabas dentro, todas esas vicisitudes, yo igual, como tú bien dices, uno vira la vista hacia atrás, que pues fue hace bastantes años, ya casi 20 años de eso, y miras y dices, tomar esas decisiones, entré de rebote a letras, no porque no me gustara, pero no era mi primera opción genuina, y de pronto, wow, ¿no? O sea, estudias letras, como siempre lo he compartido, ¿no? Hoy puedo virar la vista hacia atrás y mirar a Leonel de 13 años, que es cuando tomé las dos grandes decisiones de mi vida, ¿no? Decidir que quiero ser docente de media superior, no sé de qué, pero docente en el colegio de bachilleres, y comencé a escribir en esa misma edad, y es pues, cuando comienzas a escribir y llamas la atención, y el introspectivo, el callado, el tímido, comenzó a destacar, a que la gente mirara, a que destacaras de algo que tú no destacabas o cosas por el estilo, y dices, pues yo también me quisiera dedicar a esto. Entonces, virar la vista hacia atrás y analizar todos esos elementos, sí es algo muy íntimo, muy personal, pero que embarra de manera implícita y a veces explícitas a quienes nos rodean, que en este caso es la familia. Entonces, por eso me interesaba saber eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, pero también cómo lo vivieron las otras personas? Yo recuerdo cómo vivieron mi familia, ¿no? Mis padres vivieron quería ser músico, de pronto antropólogo y después literato y como que qué está pasando en eso, pero que ellos fueron muy respetuosos y es, pues tú toma la decisión, ¿no? Porque al final el implicado eres tú, ¿no? Yo te puedo apoyar con lo que yo pueda, ¿no? Económica, anímica, mente, etcétera, pero eso me lleva a otro aspecto, ¿no? Las raíces sociales que uno va generando, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo viven tus compañeros de trabajo que de repente tal vez se enteraron de alguna manera, se enteraron que hoy ya eres una autora publicada? ¿Cómo lo vivieron ese núcleo, vamos a llamarlo metafóricamente, esa familia que ahora has generado a lo largo de tu trayectoria como encargada, ¿no? Del área de compras, del área farmacéutica? ¿Cómo lo han vivido esas personas? ¿Cómo es la percepción? Porque tal vez te tenían una imagen de ti y de repente, como te digo, en este salto cuántico de ya ser una autora publicada, pues esto que hablaban es un poco del nombre, ¿no? Victoria Oleta se relacionaba con algo, ¿no? Esas personas que trabajaban contigo en la cotidianidad, pues relacionaban tu nombre, pues con tu trabajo, con tus condiciones, con tus resultados, y de repente que se enteraron de que, pues, además de Victoria Oleta, la compañera, la colega, ahora también es una autora publicada. ¿Cómo lo vivió también esa otra parte de sociedad con la que convives, Victoria? La verdad, la mayoría de mis compañeros, incluso excompañeros con los que sigo hablando de mi trabajo, que no son amigos muy cercanos, pues muchos no sabían que yo escribía, no tenían idea. Incluso ha habido amigos cercanos que yo creí que sí sabían y se los llegué a comentar. Creo que en esta parte justo regreso a eso que te comentaba de que era muy reservada. No muchas personas, solo amigos muy, 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 muy cercanos sabían eh, que me gustaba escribir. No todos lo sabían. Incluso hay gente que me ha sorprendido, te digo, porque pensé que muchos, que amigos que realmente considero cercanos lo sabían, pero resulta que no. Entonces, creo que fue en determinados momentos que tal vez algunos que me acompañaban en ciertos momentos que se dieron cuenta, ¿no? O inclusive que se los conté o no se los conté, pero por casualidad. Pero es justo por esto, porque soy una persona muy reservada y no suelo, de hecho, yo nunca, no solía decirles, lean esto, ¿no? Lo llegué a hacer con familiares, justo, y alguno que otro amigo, uno o dos amigos muy cercanos, pero nada más. De hecho, no, nunca me llamó la atención, pues comentarles, quiero que leas mi novela, nada de esto. Hasta este momento saben qué es lo que escribo, cómo escribo. Eh, y he recibido muchos comentarios muy bonitos, la verdad, de que muchos no esperaban que escribiera mucha gente, muchos de mis compañeros o excompañeros están muy interesados en leer la novela, muchísimos me han escrito, personas con las que pues perdí comunicación, que nos cruzamos en algún momento de nuestras vidas, o de la universidad incluso, que me han escrito y que me han dicho, quiero leer tu novela. Eh, es algo muy bonito porque no piensas que las personas generan, sobre todo en estos tiempos, que todavía estén como
interesados en la lectura, ¿no? En leer algo. Y creo que a muchos también puede que les cause curiosidad el saber qué escribió ella, ¿no? ¿Qué escribe la persona que yo conozco, la persona que yo me topé o la persona que yo conocí con la que compartí algo? Em, Creo que eso es algo que me parece muy bonito, incluso la razón por la que sea que les interese incluso leerme, me da mucha alegría, ¿no? Me gusta, porque no ha habido una persona que me diga, ay, tú como qué escribirás. Sí me explico, o sea, no hay alguien que me diga, ay, rechazo la idea de leer un libro tuyo porque no tengo idea de qué escribes. Nunca, he recibido puros comentarios muy lindos. La gente no lo sabía, no todas las personas lo sabían, solo un círculo muy, muy, muy cercano y a lo mejor pues las personas de mi infancia, obviamente mis tíos, mis abuelos, mis primos, pero nadie más. No, creo que en ese aspecto no fui bastante abierta en cuanto a decirlo, ¿no? Ahora que pues a muchos yo siento que sí les cayó como, a caray, ella escribe, pero me gusta pues toda esta parte que ha tenido aceptación también, el hecho de que seas escritora, pues no sé si es un poco de respeto a la profesión o al dedicarte a ser autor o escritora, pero creo que sí hay aún algo muy bonito como esta parte de admiración o de respeto de una persona que escribe, ¿no? Mucha gente sí me ha dicho, ya, yo quisiera escribir, pero sí, yo digo, a mí me gustaría que se me diera la pintura, ¿no? También es una de las cosas que siempre he deseado, pero no se me da. Entonces, a mí se me da la escritura eh, y yo también respeto mucho a la gente que, por ejemplo, que dibuja o que pinta, que se me hace algo increíble, ¿no? Entonces, es bonito recibir estos comentarios. Mm, no sé, es algo que la verdad sí me deja sin palabras porque no esperaba nada de esto, ¿no? Sobre todo de mis amigos cercanos. Y todavía el hecho del bonus de que hay más personas que están interesadas, personas externas, personas en la feria ahora que estuve en Filco, me gustó muchísimo, fue una experiencia muy bonita. Entonces, pues sí, mi círculo cercano está un poco impactado, pero otros están muy contentos, saben que es mi sueño, saben que es lo que yo siempre, siempre, siempre quise hacer. A lo mejor era para mí, a lo mejor ellos decían, "Ay, es un sueño muy guajiro de ella", pero pues se logró, se me dio la oportunidad y pues la verdad es que sí pienso aprovecharlo bastante. Y esto que mencionas es muy importante porque habla de la constancia, ¿no? Y más en tu caso, porque ustedes no están para saberlo, pero nosotros sí para contarles, Victoria, que tú eres escritora de novelas, ¿no? O sea, que es un género que implica concentración, constancia, o sea, te lo dice alguien que ha publicado y escribe principalmente textos cortos, ¿no? Es decir, yo escribo minificción o poesía, ¿no? Y poemas no de largo aliento o cosas, salvo algunas honrosas excepciones, pero la novela, precisamente, muchos escritores nos alejamos del sueño guajiro de escribir novelas porque implica mucho tiempo, mucha dedicación, mucha concentración, tener una técnica o una estrategia de abordar la novela. Hay diferentes maneras, ¿no? Hay gente que lo esquematiza y tiene claro, ¿no? El tema, los personajes principales, los vínculos entre dichos personajes, incluso cuántos capítulos van a ser, un bosquejo muy general de lo que va a ocurrir en cada parte de la novela, tal vez no tan específico en cada capítulo, pero sí en las partes de la historia, y hay otros que no, ¿no? Otros que se sientan frente a la pantalla en blanco, se escriben a mano frente a la hoja en blanco y se dejan llevar, ¿no? Y que la historia los vaya sobrellevando, pero hay una constante en cualquiera de estas dos formas de trabajo que es la dedicación y la constancia, ¿no? Tener muy en claro, aunque lo estés esquematizando y estés volteando tiro por viaje a ver tu esquema para no perder la brújula, o bien tener muy buena memoria para estar recordando cada acontecimiento, para darle justamente fluidez a la historia, pues tú eres una autora de novelas, de narrativa de mediano y largo aliento. Muestra de ello es esta novela, ¿no? Que irónicamente, pues no es tan de largo aliento porque es una novela relativamente corta, ¿no? Que en el formato que publica el Libro Objeto, pues es una novela de 94 páginas que comparado con muchas de las historias, como nos los has compartido, ¿no? En presentaciones y pláticas fuera de cámaras o fuera de un escenario o algo por el estilo, pues tus novelas continuamente son de mucho largo aliento, ¿no? Y esto que compartías, ¿no? El saber concatenar, ¿no? Tus tiempos personales, tus tiempos familiares, tus tiempos de trabajo, tus tiempos para ver películas, para leer. Ese tipo de cosas es importante, ¿no? Y por ejemplo, esto que decías tú, ¿no? Que tenías clara esta clara intención de publicar y que te hayas metido a un curso, y eso a veces se nos olvida cuestionar o analizar. En tu caso en particular, que a pesar de que ya tenías un bagaje como lectora y como escritora, ¿a ti en qué sentido te sirvió ese curso que te metiste, esos talleres, este tallereo, este conocer otras perspectivas y todavía para acabarla que fuera tu trampolín para ya hoy en día tener la tragedia de Duarte Rivas tanto en tus manos como en las manos de tus lectores?
¿A ti en qué sentido te sirvió? Porque tú ya tenías, insisto, una experiencia, un bagaje, y de repente a veces cuando comienzas a teorizarlo o comienzas a ponerle nombre a ciertas cosas que tú ya hacías, de repente genera un shock y a veces hasta consciente o inconscientemente te blindas, no sé, como, yo ya tenía cierta experiencia, cierta forma, y que de repente llegue alguien externo y te haga chocar eso que tú ya tenías como certeza, o a veces a la inversa, ¿no? Llegas a ratificar cosas que tú creías, que tú suponías, o sabes cómo se llama eso que tú haces, pero no sabías su nombre. En tu caso en particular, eh, ¿qué, ¿qué viviste, qué pensaste, qué sentiste cuando te metiste a ese curso? ¿Sí chocaste con cosas, sí te abonó? ¿Cómo viviste esa experiencia, Victoria? Bastante. De hecho, sí me abonó bastante. Yo, la verdad, el primer curso al que entré fue justo a Libro Objeto Editorial. Y yo estaba como loca buscando cursos, ¿no? Yo en las redes sociales, inicialmente yo, pues yo no estaba metida o inmersa en este mundo de la literatura, pues seguía cuentas y todo esto, pero no editoriales, no, nada, ¿no? Entonces, cuando empecé a buscar y a buscar, incluso me llegué a frustrar porque decía, es que no encuentro un curso que me ayude a entender un poco más el mundo, pues, de las letras o la parte, incluso de la parte que hacen las editoriales, porque yo no tenía conocimiento de nada. Entonces, para mí fue muy difícil encontrar el curso. De pronto encuentras un curso, te empiezan a salir publicidades de todo tipo, de literatura, de cursos editoriales, de muchas páginas, ¿no? Entonces fue cuando empecé a descubrir pues que había bastantes opciones, que a lo mejor porque yo no estaba, al inicio el algoritmo a mí no me daba, ¿no? Nada. Cuando empecé a encontrar, se volvió más difícil la toma de decisiones de a cuál curso entro primero, ¿no? Porque sabía que el primer curso me iba a empapar o iba a ser importante para mí para decidirme un poco cómo es este mundo, ¿no? Nuevo al que yo quería, pues, sumergirme. Y cuando yo encontré el curso de Libro Objeto Editorial, me gustó muchísimo. No necesitaba tener conocimiento. Muchos cursos, pues, sí te piden que tengas algún tipo de conocimiento en algunas ocasiones. Este curso hablaba sobre conocer cómo eran los procesos editoriales, lo que hacía el trabajo de un editor, las ediciones, cuál es el proceso que se lleva a cabo para que un libro se pueda publicar, ¿no? Pues lo que nadie nos cuenta, el detrás de. Eh, entonces, cuando yo vi ese curso dije, ese es el curso que yo quiero empaparme un poco más, a lo mejor pues no voy a ser editora, ¿no? Porque en mi mente era como de, es que tal vez es para editores, no, para nada. Cuando yo entré a ese curso, la verdad aprendí muchísimos términos, entendí mucho más cómo es este proceso para publicar un libro, qué incluso, qué es lo que un autor tiene que hacer, incluso también, pues toda esta parte de términos técnicos de los que yo no tenía ningún conocimiento, que me ayudó muchísimo. Yo cuando hablé con Diana del libro objeto, ella me comentó, no, este curso no necesitas tener conocimientos previos, tú vas a aprender aquí. Eh, Muy completo, la verdad es que a mí me encantó ese curso, fue mi primer curso y estoy muy contenta de que haya sido justamente el primer vistazo que yo tuve, ¿no? A adentrarme a este pues, mundo editorial. Y pues ya a partir de ahí fue que se dio todo, todo esto. Después de ello tomé algunos otros cursos de narrativa, pero ya con conocimiento previo de, ok, están hablando de esta parte de la edición, ok, están hablando de la maquetación, o inclusive ya en esta parte de cómo construir personajes, que yo tengo pues mi propia, no soy una persona muy cerrada a aprender. A mí me gusta experimentar o hacer varias, por ejemplo, a mí me gusta mucho esto de escribir una historia y no esquematizarla como comentabas, pero ahorita estoy en el punto en el que si estoy escribiendo, quiero escribir todo antes para hablar sobre capítulos, personajes, todo, ¿no? Entonces, realizar como un bosquejo y poder, pues, irme por ese camino. Te digo, no sé si probablemente después regrese a la parte en la que yo solo me siento a escribir y ya decido qué escribir. Probablemente sí, porque no me gusta ser una persona como cerrada en los procesos, creo que soy muy curiosa y me gusta probar de todo. Pues una de las cosas que más me gusta es aprender. En mi trabajo lo he identificado mucho, me gustan mucho los cambios, entonces yo creo que eso me va a ayudar bastante a probar pues todos los métodos que hay. Pero sí, en sí, a mí me ayudó muchísimo el curso de procesos editoriales. La verdad es que tuve un conocimiento que yo no tenía ni idea, aprendí términos, sí, fue un curso muy completo y me gustó. Entonces, fue así como se dio toda esta parte de la publicación del libro. Y ahora vayámonos unos pasitos adelante. Tomas el curso,
conoces nuevas perspectivas, nuevas situaciones, que créeme que es un cambio radical y mira que te lo dice alguien que estudió letras, pero justamente a mí me tocó, yo no he tenido el curso, no lo he tomado el curso de Diana Ramírez Luna de procesos editoriales, que no está patrocinando esta charla, pero debería, porque justamente acaba de salir la convocatoria para el curso, pues están cordialmente invitados, que si alguien nos está viendo ahorita en estos momentos del mes de marzo del 2025, pues justamente, ¿no? Se pueden meter a las redes sociales del Libro Objeto y van a haber anunciado el curso de procesos editoriales. Entonces, sí, nosotros somos familia Libro Objeto, podrían pensar que no somos los más objetivos del mundo, pero bueno, acérquense ustedes mismos si están interesados y conozcan la perspectiva de viva voz. Aquí tenemos a una egresada de ese curso, pero a lo que quiero llegar es que sí, a pesar de que yo estudié letras, me titulé y demás, en el momento en el que doy el paso cuántico a ser escritor y comienzas a conocer el mundo editorial, como que te cambian ciertas perspectivas, incluso no solo como simple escritor, o sea, que tienes que tomar conciencia de, le estás hablando a un otro, algo que es tan obvio, que por eso esas frases que muchas veces dice la gente de solo escribo para mí, es como de, error, porque en realidad es como de, pues es un acto entonces de narcisismo, ¿no? Es como de espejito, espejito, dime quién es el más bonito, y te lo estás diciendo a ti mismo esperando que te responda que eres tú, ¿no? Y ese tipo de cosas, de algo tan obvio que es, pues cuando escribes, no solo tienes que estar pensando en lo que tú quieres, en tu objetivo, sino en ser transparente, no solo para ti, sino ser transparente para el otro o la alteridad para los otros. Ese tipo de minucias, ¿no? Ahora que yo he tenido la fortuna, ¿no? De ir a ferias de libro, presentaciones, hablar con otros autores, que te cuestionen este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de charlas. Yo he estado del otro lado, que yo sea el cuestionado o al que le ponen las directrices sin previo aviso ni nada por el estilo. Ese tipo de cosas te cambia cierto paradigma y eso me lleva precisamente a hablar de los siguientes pasos. Cuando te ponen sobre la mesa la opción de ser una autora publicada, ¿qué pasó por tu mente? Entonces, sí, es el sueño, ¿no? Pero de repente, cuando los sueños se hacen realidad, a veces te puede generar un shock de no saber qué hacer y más cuando es tu primera experiencia, ¿no? Tal vez a partir de ahora pues ya no puedas a cometer ciertos errores, ya no se te van a ir ciertas cosas, o viceversa, vas a cometer errores que tal vez no viviste la primera, o vas a tener situaciones que te pueden derivar en un error, en una inconsistencia en algo, pero tú cómo viviste esa situación que de repente te pusieron sobre la mesa de, ¿y qué te parece si eres una autora publicada? ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Qué incertidumbres tuviste? ¿Qué incertidumbres pasaron por tu cabeza? ¿Y cómo lidiaste con ella para hoy poder hablar con la autora de esta novela intitulada La tragedia de Duarte Rivas? Pues la primera vez que Diana me comentó que, bueno, que hablamos, había yo terminado ya el curso, entonces sí, cuando hablamos de eso, yo la verdad me emocioné muchísimo. Fue como, ¿es real? Si llegas a preguntarte en el primer momento, mi primer pensamiento fue, ¿es real? Es decir, ¿de verdad va a ser un libro publicado? ¿De verdad va a ser, de verdad están interesados en la historia? Inclusive eso, ¿no? Te lo llegas a cuestionar. Porque a veces uno mismo dice, puede que mi historia sea buena, pero puede que no le guste a nadie, ¿no? Entonces, el hecho de que en mi primer curso me dijeran, ¿sabes qué? Nos interesa tu historia, fue algo muy bonito para mí. Fue también el pensar, no estoy mal, no estoy tan mal, estoy yendo por un buen camino. Fue una decisión muy acertada. Ya más adelante empecé también a conocer cómo era todo este proceso, pues realmente yo estaba inmersa en ese proceso que yo había visto en un curso, ¿no? Entonces, sí estaba muy emocionada, sí me llegaron ciertas, como tú dices, algunas dudas como de qué implica el que te publiquen, ¿no? No nada más todo esto que yo aprendí en el curso, sino qué implica, por ejemplo, todo esto que yo estoy viviendo ahorita, las entrevistas, la presentación. Sabía que había presentaciones, pero como que no lo aterrizas hasta que está pasando y cuando pasa dices, caray, esta parte sociable no la esperaba, o esta parte como muy social, o salir, pues participar en entrevistas o en programas, no es algo que tú esperas cuando escribes, creo que cuando escribes uno solo piensa en, me van a leer otras personas, mi historia va a estar al alcance de más personas, no solo de mi círculo cercano a lo mejor, ¿no? Si es una persona que les muestra lo que escribes. Eh, entonces para mí sí fue un shock, porque pues al mismo tiempo que estaba muy emocionada, también surgían otras preguntas como ¿y qué va a seguir después de eso? Si es la publicación del libro y luego qué. También no sabes, digo, habíamos hablado sobre eso en lo de procesos editoriales, pero conlleva muchísimas como responsabilidades, ¿no? Trabajar el manuscrito, el original, el ir y venir, que ya habíamos comentado en la presentación justo que no sabemos todo lo que hay detrás de la publicación de un libro. No es nada más como, te vamos a publicar, pon tu libro aquí, mándame tu escrito y listo. No, o sea, hay muchísimo trabajo detrás de eso. Eso es algo, y es algo que yo en un inicio pensaba, pues ese tipo de cosas, obligaciones,
como bien decía o pensaba que eran, no las voy a disfrutar. No, la verdad es que sí las disfruté bastante. De hecho, el hecho de yo encerrarme, hacer revisiones y todo esto, a mí me gustó mucho. Yo no fue un, ay, tengo que hacer esto, ¿sabes? No fue, me encerraba, yo con mi música a todo volumen y me puedo encerrar por horas y yo soy feliz. Entonces es algo que he disfrutado mucho. De luego viene toda esta parte social que también me impactó un poco, pero pues tratas de navegarlo porque pues es algo que es parte de, y si quieres tener pues un alcance, es importante hablarlo, darte a conocer, hablar sobre tu libro. Todos estos espacios son muy importantes. Yo creo que pasé de cierto shock a alegría, luego a caray, esperen, esta parte social no se me da bien, y luego a, pues hay que hacerlo. Es importante que conozcan la historia que hay detrás de la novela, y pues es algo que he disfrutado, ha sido muy, siento que caótico, un camino muy rápido, de pronto fue largo en la edición, todo esto antes de la publicación. Yo ya estaba con las ansias de que ya quiero que se publique. Después fue corto porque fue todo, pasó muy rápido, feria, presentación, programa. Entonces, pues, pero es algo bonito, es algo que hasta el momento yo estoy disfrutando mucho y, y pues me gusta porque al final para mí es, soy una autora que ya publicó su libro, ya soy una escritora, ¿no? Entonces, me gusta toda esta parte, la verdad es que la he disfrutado mucho. Sí me da, que me da un poco de, pero ha sido bueno. Le he tomado la parte buena, positiva. Y así debe de ser, ¿no? Porque al final, pues estás tú presente, ¿no? De una u otra manera, pues tú estás presente, tú eres la que siempre tuvo esta inquietud, tuvo este interés, lo trabajó constantemente y ahora pues ya se está cosechando lo que se sembró. Y eso justamente me lleva a otro cuestionamiento, Victoria, lo que hablábamos un poco, ¿no? Es una novela de poco más de 90 páginas y por lo que tú nos has compartido, tú eres de un poco de mayor aliento, ¿no? Entonces ¿cómo surgió la idea de particularmente la tragedia de Duarte Rivas? ¿Qué te llevó a que sea una historia corta? Y por el otro lado ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue ese proceso creativo de tomar la decisión de la idea, entonces, como por decirlo así, el hilo conductor, más o menos, ¿no? Hilar esto, ¿no? Que tú dices que no lo estructurabas, ahora estás experimentando con la estructuración, la maquetación, o la esquematización, mejor dicho, de tus relatos, pero ¿cómo surgió, cuáles son esos hilos finos detrás de la tragedia de Duarte Rivas, de ser una Victoria Oleta de novelas de mayor aliento y todo lo que eso implica, a una novela breve comparada con esas otras historias que habías escrito previamente, Victoria? Yo nunca había, creo que yo nunca había escrito una novela corta. Creo que siempre como que la idea estuvo en mi cabeza, pero nunca me animé porque dije, no, voy a terminar escribiendo una novela de una longitud pues, interminable, ¿no? No me animaba porque yo sentía que no sabría cómo darle fin, ¿no? Digamos, que fuera que fuera corta, pues. Pensé que me iba a ir de largo, pero cuando se dio esta necesidad fue cuando justo quería entrar al curso de procesos editoriales. Me dijeron, bueno, pues podrías tener una novela corta. Fue ahí que algo se detonó en mi cabeza y dije, tengo que escribir una historia. Ahora sí, o sea, no hay una excusa de, ay, quizá luego lo haga o tal vez después. Fue una, fue una imposición hacia mí misma, fue algo que yo dije, ¿eres capaz de hacerlo o no eres capaz de hacerlo? Y también eso a mí personalmente, sobre mí misma, me dio una satisfacción muy bonita porque escribir una historia en lo que te había comentado, ¿no? En un día, en menos de 4 horas, es algo que yo la verdad nunca en la vida, ni siquiera había pensado que era capaz de hacer. Claro, hubo trabajos posteriores, ¿no? Pero lo primero, bueno, lo que yo hice fue me senté, empecé a hilar la historia, de qué quiero hablar, cuáles van a ser mis personajes, busqué los nombres, busqué en qué quería centrar la historia. em, También quería hablar mucho de esta parte, me gustan mucho las historias con realismo, ¿no? Que estén muy apegadas a la realidad. No suelo escribir cosas de fantasía ni nada de esto, que no me cierro a hacerlo, pero en ese momento yo quería algo que fuera aplicable a la realidad. Y pues es una novela que me pareció que era aplicable, pero también quería darle como este aire, como tú dices, a lo antiguo. A mí me gusta mucho todo esto pues, cosas de medieval, del viejo oeste y todo esto, y siento que tiene ahí un poquito de como, como influencia, ¿no? Esta parte de que sí quiero hablar de la actualidad, pero no tan actual. Entonces, creo que en parte a mí me gusta mucho hablar sobre el pasado. Entonces, esta parte es la que puse respecto a la historia de Duarte Rivas, ¿no? Que sucedió hace décadas,
pero en la actualidad es un caso que no se ha resuelto, es un caso que está abierto. Como te dije, a mí me gustan mucho las historias de misterio, suspenso, detectives. eh, entonces, creo que fue un conjunto de influencias en la historia que yo probablemente no conscientemente en cada uno de los puntos los puse como diciendo yo, yo quiero escribir esta historia antigua, quiero escribir sobre esto específicamente, pero como que la idea me fue llevando ahí, ¿no? Cuando yo empecé a escribir la historia, la idea se fue como que buscando camino, como que se fue abriendo paso, y creo que en esta parte es algo que, pues ahí obviamente no hice una tan esquematizada, sí busqué los personajes de inicio, sí busqué esto, pero los capítulos no los escribí como tal, es decir, yo empecé a escribir y la historia para mí se fue como dibujando, ¿no? Y fue así como llegué, pues como dices, a esta historia de la tragedia de Arte Rivas, y una de las cosas que me gustaba mucho era pues meter todos estos factores de tiempos antiguos, que no se hablara tanto de la actualidad, de las redes sociales, de la tecnología, de la modernidad, que fuera una mezcla, porque a mí me gustan también pues historias así que hablen sobre el pasado. Me gusta mucho, entonces, pues creo que ahí se dibujó un poco en la historia. Después ya se dio todo esta, pues como la edición y toda esta parte, pero la historia escrita, pues la escribí en lo que digo, no más de 4 horas. El eje central, los personajes, eh, específicamente de qué quería hablar, algo que causara cierto suspenso, pero al mismo tiempo no fuera tan complicado. eh, y pues así fue como nació la historia de la tragedia de Duarte Rivas. Y vamos a meternos a los chismecitos de la novela, que esto es muchas veces de las inquietudes que tiene la gente que está del otro lado. Ahorita nos compartías el decidí el nombre de los personajes y los busqué. ¿Cómo haces ese trabajo? ¿Cómo haces ese proceso? El título de la novela es La tragedia de Duarte Rivas. ¿De dónde surgió el Duarte? ¿De dónde surgió el Rivas? ¿De dónde surgió el Amalia? ¿De dónde surgieron los nombres de los personajes que podemos encontrar en tu novela? ¿Cómo es ese proceso de toma de decisiones? Que casi a veces es como escoger el nombre de un hijo. Quiero imaginar, yo no tengo hijos, pero pues yo quiero suponer que es un nivel de complejidad, o salvo que apliques la que es la teoría de conmigo de mi madre, que yo me llamo, mi segundo nombre es Ali, y descubrí que hay un libro de nombres en la casa y está en la página 1. Siempre yo me burlaba de mi madre diciendo, no hiciste ninguna chamba, abriste el libro y en la página 1 apareció y que te gustó el significado y ya, no le leíste las demás letras, pero yo ya también lo he vivido como autor, que de repente sí le das mucha importancia a ponerle el nombre, otras veces no, otras veces es Ingesu el que surja, también son los proyectos de ser docente, agarras al azar la lista de estudiantes y agarras algo, pero en tu caso en particular, siempre Diana Ramírez Luna, la CEO de Libro Objeto, siempre hace una analogía con que sacar un libro es como parir un hijo y que ya da la luz y demás, pues yéndonos un poquito al proceso de la creación. En tu caso en particular, Victoria, ¿cómo es ese proceso de crear la personalidad de los personajes, válgase la cacofonía, y en el caso particular de lo que nos compartías de ponerle nombre, en este caso particular de la tragedia de Duarte Rivas, ¿cómo fue ese proceso de generar la personalidad de cada uno de los personajes y ponerle nombre a cada uno de ellos? Una de las cosas que tenía muy claro era la protagonista, pues tiene que ser mujer. Duarte Rivas es un hombre que sufre algo, ¿no? Le pasa algo en su vida que la protagonista le va a ayudar a, pues como a solucionar, ¿no? No quería, no es tanto como por el hecho creo que quería como generar una dualidad. La persona a la que le pasaba esto tenía que ser un hombre y la persona que lo salvaba tenía que ser una mujer. Era algo de lo que yo quería hablar. Y cómo generar ese querer salvarlo, tiene que ser una persona muy cercana a él, ¿no? Tiene que ser una persona que no le importe arriesgarse. ¿Por qué? Porque, pues en este caso, es una persona que es su familiar, es joven también, porque eso creo que es algo importante para no pensar mucho en el riesgo, ¿no? A veces. Eh, y tener este ímpetu de querer solucionar y de querer, sobre todo en estos tiempos, creo que se dibuja un poco la diferencia en las generaciones, como bien dices. Suarte pues tampoco hizo mucho, ¿no? Él solo vivía eh, pues un poco, digamos, entristecido por la situación que le tocó vivir, pero era como, pues es lo que me tocó vivir y pues ya no lo acepto. El hijo probablemente también en esta idea de, bueno, pues si mi papá no hizo nada, porque yo me voy a meter en su vida, ¿no? También marca un poco lo generacional. La parte de por qué escogí estos nombres, pues es variable. A veces, como tú dices, puede ser que yo elija los nombres al azar. En este caso, lo que yo quería era no poner nombres en lo que te comentaba de la influencia de lo antiguo,
son nombres que si tú los escuchas te suenan como a nombres que existían antes, ¿no? En el pasado. Y Duarte me gustó, es un nombre que suena fuerte, es un nombre que en realidad ya no lo escuchas no es común, ¿no? Ahorita en estos tiempos. Rivas es un apellido fuerte. La verdad, mi primera idea fue, bueno, voy a poner Rivera, pero dije, no, es que Rivera suena es más común ahorita. Rivas suena fuerte, suena como que yo lo mezclé y me gustó, ¿no? La mezcla, la combinación de Duarte, Rivas, ¿no? Entonces también esta parte de que sonaba un poco creo que había más gente que se pidaba Rivas antes que ahorita, sí las hay, pero probablemente no lo escuchemos tanto, o ya se modificó un poco, ¿no? Y Amalia también, no es un nombre, si tú lo piensas, no es un nombre como de una joven de la actualidad, es un nombre un poco pues anterior, ¿no? Y creo que también hay el ejercer una influencia del abuelo, ¿no? Porque bueno, eh, no sé si lo dije, pero a mí mi abuelo me puso mi primer nombre, que es Itlali. Entonces, de hecho, mis papás solo decidieron un nombre, yo tengo tres nombres, entonces eh, creo que en esta parte también es esto de Amalia, es un hombre que probablemente escogió una generación anterior, no su papá porque no es actual, sino una generación anterior. Entonces, en ese punto fue lo que yo más quise dibujar en la novela, como que fuese un hombre antiguo, fuerte, que sonara fuerte, que impusiera, eh, no un hombre pues muy moderno, ¿no? Porque, bueno, modernos hay algunos ahí en la novela, que no les voy a decir, pero, eh, pero, pero sí, esa fue la parte en la que muchas veces yo lo que hago es buscar el significado. En este caso no lo hice porque yo me ceñí más a esta parte de qué quiero que transmita cuando se diga el nombre, pero generalmente sí busco el significado. Tiene que ser un nombre poco común. eh, al menos de los protagonistas, los demás, los que están alrededor, pues puede ser un poco más moderno o más aplicable pero siempre centrada en los protagonistas, ¿no? Entonces, pues sí, así fue la selección. Eh, Creo que sí respondí, ¿verdad? Lo de los nombres, sí. Que créeme que es algo muy interesante, ¿no? Porque es algo que irónicamente es parte inherente de la historia, pero a veces nunca nos cuestionamos el por qué se llama como se llama, ¿no? Incluso hasta a veces cuando uno se topa a alguien en la vida real, en la vida cotidiana y escucha su nombre, a veces podrían preguntarte, y más si es un nombre que es rimbombante o llamativo, la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué te llamaron así? ¿De dónde surgió? Etcétera. ¿Y por qué no hacer lo mismo cuando estamos ante personajes, en este caso de una novela? Entonces, por eso llama la atención, y como lo que tú decías, ¿no? Duarte Rivas, pues no es un nombre muy usual en el presente, pero sí se escucha, ¿no? En el marco, ¿no? Como que sí está muy relacionado, como que sí se puede camuflajear o es verosímil en cierta región, de cierta manera, tiene cierto elemento, cierto matiz, cierta musicalidad, y por eso pues llama la atención al grado de que pues está en el título, ¿no? Es la tragedia de Duarte Rivas, ¿no? Es decir, es importante, ¿no? Y hasta resuena y llama la atención. A un poco de lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la importancia del nombre y lo que resuena y demás, pues incluso el nombre que sea el título de la novela, ¿no? La tragedia de Duarte Rivas, y eso pues llama la atención de, pues, primero, ¿quién es Duarte Rivas y cuál es su tragedia, ¿no? Entonces, eso llama demasiado la atención, y eso otra vez nos lleva a tu nombre, Victoria, que ahorita nos compartes que tienes tres nombres, pero el nombre artístico, el nombre conocido es Victoria Oleta. Justamente compartías que hace unos cuantos días viviste esa primera experiencia, ¿no? De acercarte a la gente, vivir una feria de libro, tener una presentación, ¿no? Que obviamente también estuviste rodeada de gente cercana a ti, pero también estuvo la otra parte, ¿no? De gente que no conocías, etcétera. ¿Cómo viviste esa experiencia? Y más aparte, tomando en cuenta que pues no lo hiciste en la ciudad en la que radicas, no fue en tu ciudad de origen, fue en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, fue moverte en más de un sentido. ¿Cómo viviste esa experiencia? Ahorita que ya estás, el beneficio, ¿no? De que ya pasaron varios días, ya como que es un poco, ya se fraguó bien la anécdota, la perspectiva. Entonces, hoy ya, al margen de estos días que han pasado, ¿qué sientes, qué piensas, qué has reflexionado de esa experiencia de la presentación, las primeras presentaciones ante el público de tu novela? Híjole, fue una experiencia mm, creo que tuve muchos sentimientos encontrados en cuanto a lo que hablábamos de la parte social. Al inicio fue como, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Aprendí mucho de mis compañeros, sobre todo de ti, que me apoyaste mucho en esa parte. Eh, Llegó un punto en el que yo me dije a mí misma, pues es que tienes que hacerlo, tienes que vencer ese miedo de hablarle a la gente, de hablarle sobre tu libro. Y mientras más repetía esta parte de contar la historia, de lo que me preguntaban, de los detalles,
más cómoda me volvía, ¿no? Porque como alguna vez me comentaste, pues yo soy quien conoce la historia, yo soy quien puede hablar de ella, yo soy quien la puede presentar, entonces pues trataba de hacerlo lo mejor que podía, muchos me impactaba la verdad que la gente se acercara y me preguntara, bueno, ¿y de qué trata tu novela? O incluso comentarios como de, ah, es tu primera novela, felicidades, tú realmente, yo nunca había vivido la experiencia de estar en un stand, en una feria, vendiendo mi libro, nunca, jamás, y nunca me lo imaginé. Entonces, yo a pesar de sentirme un poco como, wow, es mucho no sé, es muy rápido, ¿no? No, como que lo dije, lo voy a hacer, se tiene que hacer, nadie puede hablar de mi libro mejor que yo, nadie lo puede presentar mejor que yo, nadie puede responder las preguntas mejor que yo, nadie puede, pues, invitar a las personas a comprarlo, a adquirir, a que les interese, mi novela, más que yo misma, ¿no? Yo soy la que puede hacerles, ver un poco sobre la historia, sobre la novela, sobre los personajes, pero también te digo, esta parte de que las personas se acercaran y dijeran, wow, es tu primera novela. Había personas que me decían, no, sí, me encantaría leerlo. Personas que pues no me conocían. Muchas veces creo que muchos lectores lo piensan, ah, es su primera novela, mejor voy a esperar, o no la quiero leer, pero hay mucha gente, hay muchas personas que están muy interesados en leer a autores, sobre todo autores pues mexicanos, y la verdad es que yo no había vivido esa parte de, que alguien se te acercara y te preguntara, oye, ¿tú escribiste la novela? Sí, ah, ok, me interesa comprarla, quiero leerte. Eso fue algo muy bonito. Sí, fue algo muy rápido, pero como te he dicho, en estas experiencias que he tenido, he sido de respira profundo, lo tienes que hacer, lo vas a hacer, tú puedes hacerlo, porque es parte de, si yo quiero que mi novela tenga este alcance o que llegue a más personas y que las personas se interesen en él, pues es parte de lo que de mi trabajo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto. Cualquier persona, incluso, pues hay personas que a veces no se llevan tu libro, pero te preguntan, ¿no? La historia y de qué es. Y a lo mejor no sabes, a lo mejor más adelante dice, yo recuerdo esa historia, la voy a leer, o no sé, ¿no? Porque se puede quedar grabada en la memoria de las personas, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, me sentí cómoda después del freno inicial que sentí por todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo, pero me gustó realmente y pues estoy preparada para vivir más de esas experiencias, ¿no? Y justamente eso lleva al siguiente tema, Victoria. ¿Qué sigue para Victoria Oleta? Obviamente van a seguir presentaciones, siguen cosas, perfecto, pero más allá de lo inherente de la tragedia de Duarte Rivas, ¿qué tienes proyectado? O ahorita estás en una pausa, vas a enfocarte solamente en la tragedia de Duarte Rivas o ya estás pensando en lo que sigue. Estoy enfocada en una de las historias que he escrito. De hecho, estoy en esta parte de la revisión, de la edición. La estoy trabajando porque sí quiero pues también que vea la luz. Como dices, ha sido un poco difícil en estos momentos porque pues hay muchas cosas, ¿no? Adicional de toda la promoción y toda la difusión y espacios que se abren para dar a conocer la novela. También está esa parte de mi trabajo. Entonces, pues tengo que un poco combinar los tiempos, pero sigo escribiendo. Yo tengo la mente fija en, quiero que se publiquen más novelas. Sé que tengo novelas que ya he terminado, entonces espero que muy pronto una de estas, la segunda de ellas, pueda ver la luz, la tercera, la cuarta. Es decir, yo no pienso parar, pero sí hay un poquito de dificultad en la administración de los tiempos, ¿no? Que me estoy muy contenta de que ha sido un año que he estado en mucho movimiento, algo que yo usualmente pues no suelo hacer, como yo te comentaba, yo me la pasaba encerrada escribiendo, ¿no? Pero es algo que me gusta por el alcance que puede llegar a darle a la tragedia de Arte Rivas y pues todas estas colaboraciones, todas estas invitaciones a espacios, me gusta, entonces lo estoy disfrutando todo, pero también no dejo de escribir porque es algo que a mí me gusta, es algo que me encanta y lo disfruto muchísimo. Entonces, pues voy lento, pero sí espero que muy pronto pueda sorprenderlos con una novela con comentas de largo aliento, ¿no? De igual manera, yo espero que así sea, ¿no? Porque, insisto, algo que has demostrado y mostrado y demostrado es esa constancia, ¿no? Esa constancia que creo que tiene que ser uno de los talentos o de las cualidades de un novelista, como digo, ¿no? Es la disciplina, la constancia, la congruencia, la coherencia, y tú lo estás demostrando, ¿no? Justamente, un poco hasta jalando ciertas virtudes de la composición, ¿no? Musical y demás, ¿no? De tener agudizado el oído, los sentidos, pero es la constante, ¿no? Es decir, los grandes músicos son todos los días practicando, etcétera. Entonces,
Entonces, pero acabas de mencionar esas letras chiquitas que es el manejo del tiempo, ¿no? Son las letras chiquitas de hacerse adulto y más en tu caso, ¿no? Un adulto independiente, esos vericuetos, esas idas y venidas, ¿no? Las necesidades intrínsecas de la vida, pues hay que saberlas estar manejando, pero pues tener claro, ¿no? Tener claro hacia dónde se quiere ir y ser consciente de lo que implica tener esos objetivos. Entonces yo de igual manera, pues te deseo lo mejor en estas vicisitudes, en estos ires y venires, estas cosas de querer dedicarle el tiempo al futuro, pero sin olvidar el presente y lo que está detrás de dicho presente, que es el pasado, que fue el trabajo en torno, en este caso, a la tragedia de Duarte Rivas. Sí, son las letras chiquitas, insisto, de todo esto, ¿no? De serse adulto, de ser autor publicado, de querer que se conozca la obra, porque, insisto, alguna vez lo hablábamos antes de la presentación de tu libro, ¿no? Hay autores que ya su máximo logro fue tener su libro publicado y ya no les interesa ese otro plus, ¿no? De darlo a conocer, de darle difusión, de estar al pendiente, de estar impulsando incluso, ¿no? Estar empujando a la editorial, ¿no? A una reimpresión, a más presentaciones, ese tipo de cosas. Se cierran a eso de, yo lo que quería era esto, ¿no? Tenerlo, leerlo y demás, y se acabó. Y es válido, ¿no? Pero en tu caso, pues tú has tomado la decisión de decir, no, pues yo quiero ir a las siguientes instancias, ¿no? Es decir, como que hago letras también chiquitas, ¿no? Que implica sacrificar tiempo de composición por tiempo de difusión, pero pues precisamente, ¿no? El nombre Victoria Oleta está impulsando, está inspirando a eso, ¿no? Entonces, darle voz a todos esos amos, darle atención a todos esos amos de la tragedia de Duarte Rivas también te está diciendo, te está demandando tiempos, ¿no? Que ya esté publicada, pero también quiere llegar a otros foros, a otras personas. Esas cositas para el público que nos está escuchando y nos está viendo, es eso, ¿no? Proyecto al que hagas, tienes que tener muy claro de a dónde lo quieres llevar, ¿no? Entonces, y a veces es de, ya está publicado, ya lo logré, ahí ya lo olvido y me concentro en lo que sigue, o viceversa, ¿no? Es tener que estar manejando todas estas situaciones, todas estas aristas. Pero insisto, pues yo espero que logres eso y es confirmar lo que hemos venido hablando, ¿no? La toma de conciencia, de tener claro quién eres, qué quieres, cómo lo quieres y también la otra cara de la moneda, ¿no? Las implicaciones que eso lleva a ti, ¿no? De tener que estar viajando, de tener que estar dedicando tiempo, de tener que estar a veces sacrificando tiempo para ti, para los tuyos, incluso cosas de descanso, ¿no? A veces esto, yo siempre he dicho esta frase, ¿no? De a veces de la imagen del escritor sofocado, de la escritora sofocada, porque tiene que dedicar sus 24 horas del día a muchas cosas, entre ellas escribir, ¿no? No es de 24/7, sino tienes que dedicarte a otras cosas, ¿no? Porque a veces, pues ser escritor, pues el mundo ideal sería que solo te dedicaras a eso y tu 24/7 fuera en torno a eso, pero la realidad dice que no, que tienes que dedicarte a otras situaciones, a otras coyunturas, a tu propia vida, a alimentarte de otras historias para tú ir generando tus propias historias, tus propias perspectivas. Es algo peliagudo, pero al final, pues hoy estás degustando, ¿no? El dulce sabor de esa toma de decisiones, Victoria. Sí, y la verdad es que sí estoy muy contenta de esta parte de también tener que estar viajando, porque como bien dices, pues yo estoy acá en el Bajío y sí es cansado, pero es muy gratificante. Por lo menos lo que yo siento es, estoy cumpliendo mi sueño, estoy viviéndolo. No todo va a ser no mis hojuelas, porque a mí sí me ha parecido muy, muy lindo, las experiencias me han gustado, me ha encantado todo, pero también es un poco esta parte del cansancio, ¿no? Yo también, a pesar de que soy una persona que pues, es muy reservada y le gusta estar en casa, así también soy una persona que le gusta salir, ¿no? Tengo todavía energía para salir, pero a veces es demasiada la energía que se requiere. No nada más como dices para las presentaciones y para todo esto que aparte es viajar generalmente, ¿no? Pero también esta parte de la parte social, la parte de los amigos, la parte del trabajo, la parte familiar, porque pues también yo no veo a mis papás seguido, entonces yo también tengo que viajar para verlos, estar con ellos, pasar tiempo con ellos, entonces sí es saber administrar bien el tiempo y cómo lo quiero, qué tiempo debo dedicar a cada cosa que quiero hacer, ¿no? No, la verdad es que la rutina a mí, eso de hacer todo lo mismo todos los días no me funciona. Yo prefiero un día hago esto, un día hago lo otro, pero cumplir con lo que yo quiero hacer en todos los aspectos, ya sea socialmente, en presentaciones, por ejemplo, en la difusión, en la promoción, cuidarme a mí misma, en ejercicio, eh, en el trabajo. Si debo dedicar un poco más de tiempo a mi trabajo, pues lo hago porque pues sé que no lo voy a hacer diario, ¿no? Pero si lo requiero, sé qué días debo de hacerlo, me aparto mi espacio para ello, entonces pues sí, voy navegándolo de esa manera. Y hasta el momento creo que lo estás haciendo de muy buena manera, pero bueno, el tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Pues hablando de tiempo, Victoria, pues precisamente ya comenzamos los tiempos finales de esta charla y
justamente, si has visto las nuevas dinámicas de Yo Leo, pues hoy vamos a entrar a una dinámica que le llamo borradores, que son 10 preguntas que esperan una respuesta breve, ¿no? Es decir, ya si quieres profundizar un poco, pues adelante para aclarar un poco la respuesta, pero el objetivo de esta dinámica es hacerte la pregunta y que la respondas de la manera más breve posible, ¿correcto? Sí, muy bien. Perfecto. Comencemos con los borradores para Victoria Oleta. Primer borrador, primera pregunta, Victoria. Libro y serie o película, tú que también eres cinéfila, libro, serie y o película de misterio y aventuras que recomiendes. El libro, bueno, yo diría que El Club de los Psicópatas es un libro bastante bueno, lo recomiendo, John Katzenbach. Y actualmente, bueno, si puedo otra respuesta. Actualmente estoy leyendo Duerme Vela, que me encantó también, del libro Objeto Editorial, y me encanta. Las historias son cortas, no sé, les va a encantar, lo recomiendo bastante. También de película de misterio, híjole, la verdad es que no puedo escoger, me vienen muchas a la mente, pero hay una película que ahorita se me ocurre mucho, es Contrarreloj, eh, sale Mario Casas, y esa película me gusta mucho, la recomiendo, ya tiene hay varios años, no recuerdo en qué streaming está, pero les va a gustar, es muy buena. Tome nota, comunidad de Yo Leo, como yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, acabas de hablar de Duerme Vela, que es también otra de las Justo. novedades de la editorial. Justamente yo lo tengo aquí porque hace poco hice el video de las adquisiciones en Filco y justamente fue este libro de relatos breves, ¿no? Entonces, y que también tiene una historia detrás que es bastante peculiar, que no voy a ahorita espolearle ni nada, porque yo ni le he quitado el celofán ni nada por el estilo, pero conozco la historia detrás de este libro que le da otro espíritu, otra sensibilidad, que bueno, ya espero que en breves días, breves semanas pueda ya también leerlo, pero tomo nota de tu recomendación, al igual que la recomendación de la novela y de la serie. Sigamos con los borradores, Victoria. Segundo borrador para Victoria Oleta. ¿Tú qué prefieres? ¿Escribir en el día o escribir en la noche? Ah, mm, en el día. ¿Se puede saber el motivo? Ah, no soy una persona de mañanas, de hecho, yo soy una persona más nocturna, pero me gusta levantarme, tener una excusa para hacerme mi café, poner música, empezar el día antes, escribir y después ya hacer lo que sea que quiero hacer, pero ya con esta energía revitalizada porque ya escribí. Entonces ya mi día se convierte en algo más bonito, ¿no? Se vuelve algo más, como que ya me siento que estoy en un sueño, ¿no? Como de ya hice lo que quería hacer, ahora lo que sigue, que es también disfrutar, pero de otra forma, ¿no? Y ya que estamos hablando de escritura, tercer borrador para Victoria Oleta. ¿Escribir a mano o a computadora, en el celular, en dispositivo móvil? ¿Tú qué eres? ¿Eres de máquina o eres todavía de mano? A mano. Me gusta escribir a mano, pero he adoptado ya esta parte en la computadora porque cuando empecé a escribir se me volvió muy difícil transcribir a la computadora. Entonces, ya lo hago en computadora, pero a mí me parece que me fluyen mejor las ideas cuando es a mano. Aunque existe el truco ahora que lo he descubierto yo de dictarle a la computadora, Uf, porque lo difícil es transcribir por estar volteando y a sí, veces es muy agotador, pero también he descubierto esa maravilla tecnológica de escribir a mano y dictarle a la computadora porque es mucho más rápido, aunque tiene sus bemoles y a veces no sé, el dispositivo que tiene no, la computadora que comete ciertos errores, pero bueno, uno si se quiere dedicar a la escritura tienes que estar revisando constantemente o al mismo tiempo estás leyendo y viendo la pantalla, pero como que agiliza un poco eso, entonces podrías hacer esa prueba de no olvidarte de la escritura a mano, pero para agilizar la transcripción, intentarlo hacer por el dictado del dispositivo y puede darte un resultado sorprendente. A mí me ha surgido cuando he tenido prisas por hacer algo y tuve que yo escribirlo a mano, o a veces no está escrito a mano, es hablar en voz alta y después ya nada más corregir, porque uno ya tiene la práctica de la corrección de textos. Hacer la prueba del dictado, puedes intentarlo en una de esas y surgir una nueva herramienta. sí, lo voy a intentar, de hecho, es buena idea. Sigamos con los borradores, Victoria. Cuarto borrador. ¿A ti cómo te gusta leer? ¿De pie, sentada o acostada? De pie no, sentada, lo más probable es sentada y como segunda opción, acostada, pero sentada, definitivamente. Significa que no lees en el transporte público, porque a mí si me hicieran esa pregunta, mi respuesta es, solo puedo leer de pie, porque pues yo todo el tiempo leo en el transporte público, muy pocas veces leo sentado, muy pocas veces me toca la fortuna de ir sentado en el transporte y acostado
pues no, como casi no leo en casa, pues no me digo que me acueste en el transporte público, no debería, hay gente que lo hace, pero yo tengo todavía decencia y prudencia y no lo hago, pero bueno, es bueno saberlo. Sigamos con los borradores, Victoria. Quinto borrador para ti, Victoria. Tocábamos este tema que es el leitmotiv y fue la raíz de esta charla. Para ti, ¿qué significa la familia? Pues para mí la familia es algo esencial. Es el primer núcleo eh, que te acoge de alguna manera y que te ayuda en todas las situaciones que uno vive en el transcurso de toda su vida, de toda tu vida. Yo tengo una familia nuclear muy cercana, pero también, como te has dado cuenta, he sido muy afortunada porque pues he sido muy apegada a mis abuelos, a ambos, con uno de ellos me crié más, pero he sido muy apegada a ambos, a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos, hay tíos que son como mis hermanos, entonces para mí la familia es lo más importante. Y creo que se ve muy bien reflejado en la tragedia de Duarte Rivas. Vámonos a el sexto borrador. Sexta pregunta para Victoria Oleta. ¿Autor o autora que te encanta recomendar? Siempre que te preguntan, ¿tú qué lees y tú qué ahora que escribes? ¿Qué autor o qué autora me recomiendas? ¿Cuál es tu respuesta así de bote pronto? Ah, el mío, bueno, es Gabriel García Márquez, en cuanto a todo, en cuanto a su manera de escribir, en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a lo que escribe. A mí me parece un artista muy completo, me encantan sus letras, he visto sus entrevistas y me gusta mucho la manera en la que responde. Sé que también es una persona un poco reservada porque se nota en sus videos, pero me gusta mucho lo que él ha dado al mundo, ¿no? Entonces, en cuanto a la literatura, y bueno, ya lo había mencionado, pero Cien años de soledad es una de mis novelas favoritas. Perfecto, el representante del realismo mágico, ¿no? Que bueno, pues ahí también hay otra opción, ¿no? Acaban de sacar la serie de Cien años de soledad, pues ahí está una forma de si alguien no quiere fletarse el novelón de 100 años, se puede ser una primera aproximación, la serie, y tal vez la serie los lleva al libro. Séptimo borrador para Victoria Oleta. En este ejercicio de imaginación y demás, pensemos que tu novela, La tragedia de Duarte Rivas, tiene un sabor. ¿Qué sabor sería y por qué? Ah, me parece que sería el sabor a café, porque como decíamos, el sabor a café viene bueno, el café viene de hace años, no es un descubrimiento reciente, es algo que en muchísimas generaciones se ha tomado, se ha bebido y que a todos bien les puede gustar o no les gusta. Entonces creo que esa es la novela de la tragedia de Duarte Rivas, les va a causar algo. Entonces, eso es lo que me parece que es más afín. Me encantó tu respuesta. Podías haber sido tan fácil como de, pues no lo digo yo, lo dice el mismo libro aquí, o la iconografía hasta del mismo interior de la novela, precisamente, ¿no? Se basa en una taza de café, pero me encantó la analogía, ¿no? Me encantó la analogía de, pues es que el café te sirve para despertar, esta novela les puede despertar interés, les puede despertar inquietudes, les puede despertar muchas cosas, puede ser desagradable, muy amargo, de, ay, qué triste historia, pobre Duarte Rivas, o pobre de la chica que falleció, porque así inicia el golpe contundente desde la primera página. Entonces, sí, 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 coincido contigo en ese sabor. Te digo, hasta la misma editorial se dio cuenta de que era un valor intrínseco. El café también es símbolo a veces de unión, ¿no? De a ver cuándo nos vemos a tomar un cafecito, ¿no? Y el cafecito como que es ese puente, ese vínculo, ¿no? Familiar, social, etcétera. Entonces, pero me encantó el giro que le diste, dices, sí, evidentemente creo que es una muy buena opción, hasta pues, el mismo color Sí. de la edición y demás invita, ¿no? Invita al café. Vámonos ahora al octavo borrador contigo, Victoria Oleta. Octava pregunta. Partiendo de uno de los temas que tocas en tu novela, ya la multicitada tragedia de Duarte Rivas, ¿cuál tipo de justicia te agrada más? ¿La del ojo por ojo, la justicia divina o la institucional, la de ministerios públicos, policías, detectives, sentencia, jueces? ¿Cuál es la justicia que más te agrada, Victoria? Creo que la justicia divina. Ah, institucional es un poco complicado hablar de eso, sobre todo en este país, me parece. Em, entonces, a veces hay cosas, hay muchos factores, ¿no? Que no te hacen pensar, bueno, ¿hay justicia realmente? Pero la justicia divina creo que es algo que siempre llega, es algo que sucede.
A lo mejor no lo sabemos y nunca nos enteramos, pero yo sí creo que es algo que sucede al final. Y el ojo por ojo no, porque yo tengo esta idea de que lo mismo de Duarte Rivas, ¿no? ¿Qué tal que esa persona no hizo lo que se dice que hizo? Am, entonces, por temor a que haya un error, una equivocación, preferiría que fuese justicia divina, porque al final creo que esta no va a tener ningún error en mi mente, ¿no? Totalmente válida esa lógica, ¿no? La justicia divina está relacionada con una deidad omnipotente, omnipresente, pues la probabilidad de error, pues se tendría que reducir a partir de las cosmovisiones y cosmogonías de las diferentes culturas. Entonces, entiendo la lógica y tiene sentido y coincido totalmente con esa percepción. Siguiendo con los borradores con Victoria Oleta. Noveno borrador, novena pregunta. Ya lo decías un poco en nuestra charla, pero ahora vamos a hacerlo más explícito, más evidente. Un consejo que le puedes dar a alguien que quiere escribir y publicar igual que tú, Victoria. Pues yo por la experiencia que yo tuve y he tenido y que como bien decías en la presentación se cumplió, yo diría que apostaran por el curso de libro objeto editorial. No es que haga promoción, pero en verdad a mí me sirvió. Yo no tenía conocimiento, no estaba inmersa en nada del mundo editorial, pues no tenía preferencia por nadie en realidad, ni lo tengo, pero es un curso que me ayudó muchísimo a mí y creo que puede ayudar a cualquier persona a sumergirse, porque es importante, no, es importante la narrativa, pero creo que conocer cómo es todo este proceso editorial te abre un poco más el panorama no solo a cómo escribir, sino a todo lo que conlleva aquello que tú no conoces y que un escritor no conoce. Y creo que es bueno porque es un mundo en el que te vas a sumergir. Eh, Inevitablemente vas a chocar en algún momento con esta parte de los procesos editoriales, de la publicación del libro, de la maquetación, los marcajes, todo esto. Entonces, creo que es bastante importante. Coincido totalmente contigo, ¿no? Es parte inherente. Si alguien quiere ser escritor, se tiene que preparar, ¿no? Y parte de la preparación no solamente es leer y escribir, que son los consejos prototípicos, ¿no? ¿Quieres escribir? Pues ponte a leer, porque detrás de un buen escritor hay un buen lector, pero es prepararte, ¿no? Y prepararte implica muchas aristas, y una de ellas, además de leer y escribir, es, pues, tallerear, ¿no? O meterte a este tipo de cursos, como el que acabamos de comentar de procesos editoriales del libro objeto editorial, o cualquier otro curso de ese tipo de situaciones, ¿no? Porque muchas veces nos concentramos a que la escritura solo es esas técnicas, ¿no? De narración, de poesía, de dramaturgia y demás, pero a veces se nos olvida de que, pues, el libro no deja de ser un producto y tiene sus reglas, ¿no? Tiene sus reglas de cosas tan básicas como reglas legales, ¿no? El registro del ICBN y a cosas que a veces los escritores se les olvida, ¿no? Que, pues, es la cuestión incluso de negocio, la cuestión legal de un contrato, de Contrato. saber leer un contrato, porque a veces el impulso y el deseo, la vehemencia de querer ser publicado, a veces hay gente culera allá afuera en el mundo real que puede abusar de ese sueño, ¿no? De decir, yo te publico y te ponen un contrato y te ponen ciertas condiciones que si tú no tienes cierta preparación, cierto bagaje de la industria, te pueden ver la cara y terminas incurriendo en algo que termina lastimándote en todos los rubros, ¿no? Un poco regresando a los temas que tocábamos en la charla de tu nombre, ¿no? Porque no hay que olvidar, al final, tu nombre está ahí, entonces una mala edición, una mala decisión en el momento de cederle tus derechos a alguien porque no conociste esos procesos, puede ser algo inherente. Entonces, el mundo de la literatura, el mundo de los libros en general, no solamente son técnicas, ¿no? No solamente son técnicas, porque a veces es, pues estudia la carrera de escritor, ¿no? No la de literato, esa es una cosa que hay que también aprender a veces, me meto a la SOGEN, me meto a un taller, me meto a un diplomado de escritura creativa y ya, con eso, no, a veces tienes que conocer los hilos, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? Muchas veces uno solo concibe la idea de ser escritor y nunca se te ocurrió que vas a tener que estar en una mesa tú llamándole a la gente para que se acerque, porque ya sé que el sueño guajiro del escritor es, pues yo escribo, yo publico y que la editorial tenga su equipo de marketing y que ellos se dediquen a hacer eso, yo nada más llego y sonrío, pozo, aquí está mi libro. No, a veces te toca vivir la otra talacha, la otra parte de tú ser el que estés sentado en la mesa, tú estar en el stand de la editorial invitando a la gente, conviviendo a la gente y buscando estrategias para que la gente te voltee a ver y le generes un interés y ese interés pueda desembocar en una venta que a su vez pues va a desembocar en tus regalías y en un nombre y todo lo que hemos hablado. Esas son las letras chiquitas que tal vez tú y yo no vivimos, ¿no? Lo vivimos ya estando ahí. Tú tuviste la ventaja también de ese curso. Eso es algo que te envidio, porque a mí me tocó estar en el otro lado, ¿no? De yo ser el que iba a las ferias de libro y yo ser el que ignoraba que ahí estuviera un escritor llamándome así, de a mí no me importa, ¿no? Yo iba por los libros de los ya autores consagrados porque era lo que iba a comprar yo a las ferias, pensando en la carrera o pensando en mis intereses filológicos o personales, pero la vida dio la vuelta y ahora me tocó a mí, ahora me toca a mí estar en los stands y demás. Y claro,
El sueño guajiro es llegar a ser ese escritor que nada más llega, firma y adiós, ¿no? No tiene que estar, hey, tú, ven para acá, ¿no te interesa una historia de aventuras? Ese tipo de cosas uno no las concebía hasta que te toca, que otra vez regresamos a lo mismo. Va a haber escritores que ahorita nos están escuchando y es, yo ni loco vivo eso, yo nada más me pongo a escribir, publicar, pero otra vez existe esa parte, pero también hay cosas que tienes que aprender a hacer, que es leer un contrato, saber tus derechos y obligaciones, como cualquier labor, saber leer las letras chiquitas de los contratos, aclarar las dudas, no dejarte llevar por el ímpetu, por el hambre, por el sueño, no, tener que también ser maduro y ser paciente y a veces cursos como el que tú tomaste y estamos refiriendo, a veces te sirven para eso, ¿no? Conocer esa otra cara que a veces tú podrías pensar, pues yo no soy editor, a mí no me va a importar eso, yo confío ciegamente en una editorial, sí, pero yo siempre doy ese consejo, pero con qué cara tú le vas a exigir al editorial o vas a esperar algo de una editorial si ni siquiera sabes cuál es la chamba del editorial o del editor? Entonces, aunque tú no lo vayas a ejercer, no está de más tener ciertos conocimientos para que no te vean la cara o sepas hablar de buena manera, explicar lo que tú deseas, lo que tú tienes proyectado, e incluso te puede servir para tu propio trabajo. Entonces, creo que coincido contigo de prepararse, ¿no? Obviamente, si es en el curso de nuestra familia, libro objeto, pues bienvenido, porque confiamos plenamente en el trabajo de Diana, quien también a su vez ha estado preparando. Muestra de ellos que está tomando y está a punto ya de terminar su maestría en la editorial, ¿no? Como editora. Entonces, ese tipo de coherencia y congruencia habla de todas las partes, los mismos editores, si nos está viendo un editor, pues también estar preparándose, no estar aplicando técnicas de hace décadas y demás, sino irse empapando de las necesidades del mercado actual, de los autores ya los autores, ya va a haber autores que nacieron ya en este siglo. O sea, ya estamos en el 2025, ya puede haber una persona que nació en el 2000 que quiera publicar y de repente esos choques generacionales y cosas por el estilo pueden impactar. Entonces también es prepararse sin importar cuál de las ramas del mundo editorial te toque protagonizar o ejemplificar, ya sea tú el editor, tú el maquetador, tú el impresor, tú el autor, tú el representante, tú lo que seas, es empaparte de tu rubro y de incluso de rubros que no te competen a ti de en primera instancia, pero que nunca está de más para saber esas otras facetas que complementan tu función en el mundo de los libros. Entonces, coincido totalmente contigo y con tu consejo, Victoria. Y vámonos al último borrador. 10ª pregunta para Victoria Oleta. Ya que hablábamos del nombre, de la trascendencia, ¿cómo te gustaría ser recordada? Que pasen los años y de pronto es Victoria Oleta. Es cómo te gustaría ser recordada en diferentes, por tu familia, por tus conocidos, por tus lectores y por el mundo en general. ¿Cómo quisiera ser recordada, Victoria? Por mi familia, creo que como una persona amorosa, cariñosa, noble, a lo mejor no tanto de palabra, porque a lo mejor no se me da mucho eso, pero, sí en cuanto a actos, ¿no? Demostraciones. Em, a los amigos, pues, creo que las me gustan las cosas esenciales, el ser una buena amiga, el que cuando piensen en mí se acuerden que, em, como creo que la parte importante es esta nobleza o desinterés, ¿no? De buscar la amistad o el cariño, el amor de todos, sin recibir nada o esperar nada a cambio, ¿no? Porque creo que soy una persona que da y trata de nunca esperar nada a cambio, desinteresadamente. Mm, no no no, creo que no es lo único. Es ser una persona desinteresada, y en cuanto a la escritura, es una pregunta difícil, porque creo que abarca, pues, muchos factores, muchas variables. Em, sí, además creo que cada lector tiene una opinión personal. No busco el reconocimiento de nada, digamos, de una institución ni nada de esto, pero sí me gustaría que se me recordara como, incluso solo tener este alcance, ¿no? De que se conozca mi nombre y ya, que sepan de quién están hablando, que sepan que es una persona versátil, que escribió no solo novelas de misterio, no solo de suspenso, porque no es, espero no ceñirme solo a eso. Em, y ya, una persona desinteresada, escritora, versátil, en resumen. Me parece perfecto, Victoria. ¿Y qué te parece a su vez, Victoria, si ya para darle cierre a esta entrevista, a esta charla, nos aproximas a tu novela leyendo un fragmento, que puede ser el inicio para justamente engancharnos en la tragedia de Duarte Rivas o algún pasaje que tú creas que es muy representativo y justamente que vayan conociendo, si no han tenido la fortuna de acercarse a tu novela, pues que la conozcan de viva voz, de la voz de la autora. Claro. Am, Déjame revisar.
Creo que es un pasaje pequeño, pero es uno de los que más me gusta. Ok, entonces lo voy a leer. Papá y yo nos observamos mutuamente. Conocer la verdad nos hacía comprender la forma de actuar del abuelo. No había nada más que preguntar. El abuelo no tenía por qué dar explicaciones a nadie en el pueblo, mucho menos nosotros. Las personas creían lo que querían creer, aun cuando no se les pedía que emitieran opinión alguna. La abuela fue la primera en romper el hielo. Nos pidió sentarnos en la mesa para comer y no volvimos a tocar el tema. Era el pasado del abuelo y había que respetarlo. Vivir con todos esos recuerdos era, ya de por sí, una cruz pesada que él nunca debió cargar. Ese pasaje creo que sintetiza tanto la esencia de la novela como tu estilo de narrar, ¿no? Que eso es algo que espero que la gente que haya visto y escuchado esta charla tenga esa inquietud, ¿no? Es decir, cómo tu prosa es como cercana, ¿no? Que es algo que muchas veces no caracteriza a las historias de aventura, ¿no? Es como que las novelas de aventura, como que es mucho ímpetu, mucha acción y demás. Y como que aquí es como que una historia de aventuras, pero muy cercana, ¿no? Como si te la estuviera contando alguien muy próximo a ti, ¿no? Y entonces eso creo que es una de las grandes virtudes. Por eso lo que hablábamos y hablaba un poco en la reseña de tu novela, que es como para que yo la veo como más apegado a la juventud y demás, que a veces te puede servir como un respiro de este ir y venir, este alud de información tan característica de las redes sociales, como que esta novela que sí te va a contar una historia, que sí te va a generar un interés hacia dónde va a llevarte el misterio y la aventura del Duarte Rivas en particular y de su nieta Amalia en el ámbito general, en el ámbito de la proyección del leitmotiv, como que ese matiz, ¿no? Y efectivamente es ese cuestionamiento de por qué se esperaron tanto a resolver la tragedia de Duarte Rivas y pues este fragmento lo sintetiza de muy buena manera, de pues es que era su vida y lo resolvamos hasta que alguien da el golpe sobre la mesa y dice, ya no más, y eso genera justamente las aventuras que vamos a ir desarrollando a lo largo de las pocas más de 90 páginas que compone tu novela. Y bueno, antes de despedirnos, Victoria, ¿algo más que quieras agregar? Eh, no, bueno, que me encantaría que leyeran mi novela, que le dieran la oportunidad a la tragedia de Duarte Rivas y también recomendarles, yo ya he leído varios libros del catálogo del libro Objeto Editorial. Yo no era una persona que leía cuentos cortos, sinceramente, pero estoy encantada con todo lo que he leído. Trayectoria de las Esquirlas de Diana Ramírez Luna me encantó, casi lloro. Hay una historia, hay un relato donde de verdad sentí muchísimo. Chacharamor, que también ya lo inicié, lo estoy leyendo. Muchísimas gracias. Me emocioné muchísimo cuando supe que me llevé el último ejemplar que quedaba, o el segundo, el penúltimo. Eh, y también he leído a Jazmín García, Después del exilio, y me encanta. Yo soy muy amante de las historias de ciencia ficción o estas historias que son muy disruptivas y me gusta muchísimo. Coincido completamente con todo esto que menciona sobre la humanidad y todas estas historias. La verdad, tiene giros muy buenos, muy sorprendentes, que a mí me han encantado. Duerme Vela, que también lo estoy leyendo. Y sí es un poco misterioso y tiene unas ilustraciones increíbles también. Em, y bueno, ahorita algunas otras que he adquirido, pero que posiblemente después pueda hablar de ellas. Son ahorita mis recomendaciones y pues nada, agradezco a todas las personas que pues han leído mi libro y que lo han adquirido y que les ha interesado leerlo. Estoy segura de que se van a llevar, pues, como decíamos del café, o una muy grata sorpresa, seguramente les va a gustar. Lo que sí es seguro es que lo van a leer, va a ser un respiro de esta vida ajetreada, como mencionas, y que los va a mantener pegados, ¿no?, a la historia. Pues nada, es todo. Yo simplemente te puedo secundar, ¿no? Precisamente si ustedes han sido y son asiduos a este proyecto, pues muchos de los libros y de los autores que mencionas, Victoria, pues ya han sido parte de este proyecto, entonces pues no encuentro fallas en tu lógica, entonces yo solamente puedo secundar y sí, efectivamente, y me honra las palabras que hablas del buen Chacharamor, que efectivamente pues tú fuiste de las que adquirió esos últimos ejemplares, pero no se preocupen, ya Habrá está más. mandándose la reimpresión correspondiente, ya en próximas semanas si esta recomendación y como decías, Victoria, la razón que quieran, el morbo, la curiosidad, el interés, la afinidad, lo que sea, hace que se acerque alguien a nuestras propuestas, pues siempre son bienvenidas. Entonces, pues infinitas, infinitas gracias, Victoria, por tu tiempo, por tu calidez, por tu coherencia, por tu transparencia. Y como te decía hace rato, ¿no? Te deseo el mejor de los éxitos, no solamente en relación con esta tu primera novela publicada, La tragedia de Duarte Rivas, sino en todo lo que emprendas, ¿no? Tanto en lo literario como en lo no literario, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo laboral, en todo lo que emprendas, pues te deseo lo mejor porque te lo mereces, Victoria.
Gracias, muchas gracias, Leonel. Igualmente, y la verdad me da mucho gusto que hayas sido también de las primeras personas con las que tuve comunicación. Me encanta, la verdad, trabajar, platicar contigo no sé, me hace sentir tranquila, me hace sentir cómoda y te agradezco mucho también todas las palabras que siempre tienes hacia mí. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación. No, infinitas, infinitas gracias a ti, Victoria, e infinitas, infinitas gracias a ustedes, comunidad de Yo Leo. Como siempre, antes de despedirme, ya saben, la cordial invitación a que se suscriban, a que sigan todo lo relacionado con este proyecto que es por y para ustedes, a su vez, que estén al pendiente de las publicaciones de su host, Leonel Alisa Notelli, y no olviden también usar el apartado de comentarios para decirnos si ustedes ya fueron de las personas que adquirieron esta novela o bien si les interesó a partir de esta plática la novela o bien usar el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone, insisto e insistiré, a este proyecto que es por y para ustedes, este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre. Gracias.